Sueño de tubería parte 6. La experiencia del visitante. MXTM Akaa Pairetu Noruejo Tsunami X. 17 de julio de 2026. Pirata primero Akaa MXTM Vejei Tsunamix. 17 de julio de 2026. Capítulo 1. Submarinos de pedales. Todo sistema de transporte revela la civilización que lo diseñó. El automóvil revela una civilización organizada alrededor de la premisa de que la velocidad individual es el valor primario del movimiento. El metro revela una civilización organizada alrededor de la densidad. El caballo y la carreta revelan una civilización cuyo paisaje se organizó alrededor de las restricciones biológicas de un animal que debe alimentarse, abrevarse, descansar y guarecerse. El submarino de pedales revela una civilización organizada alrededor de la premisa de que la experiencia del movimiento importa tanto como su destino, que atravesar un espacio tiene valor independiente de llegar a algún lugar, que la física del medio de transporte puede elegirse por el encuentro que produce en lugar de por el rendimiento que maximiza. El sistema de propulsión de maglev de la red de tubo de cristal puede mover una vaina a través de la zona de agua dulce a las velocidades que permite la geometría de pasaje del cenote, en silencio, sin esfuerzo físico de ningún ocupante. Esta capacidad existe. La decisión de no usarla como el modo de tránsito primario de visitante fue una decisión de diseño, la decisión de que el visitante que llega al entorno acuífero de la zona de agua dulce y pasa a través de él a la velocidad que maximiza la eficiencia de tránsito ha experimentado el tránsito. El visitante que pedalea a través de él, a la velocidad que produce la salida constante del volante, ha experimentado el acuífero. El submarino de pedales es el argumento de la civilización de que el acuífero vale la pena experimentarse. Cada decisión de ingeniería en el diseño del ciclo submarino es la expresión física de este argumento, el casco transparente porque el acuífero vale la pena verse, la salida constante del volante porque el ritmo de la experiencia debe determinarlo, la escala del entorno en lugar de la urgencia del ocupante, los cartuchos de depuración de cal sodada porque la presencia del cuerpo humano en el acuífero es un evento metabólico que la atmósfera cerrada del acuífero debe gestionar, el bolsillo seco de vacío del bedlock porque llegar a un destino dentro del acuífero es un evento físico con protocolos físicos, no un cruce metafórico de un umbral. El ciclo submarino no es un paseo de novedad. Es la interfaz primaria de la civilización entre la experiencia humana y la formación que habita. El casco. El casco del ciclo submarino es polímero translúcido, una especificación compuesta cuya formulación exacta se sitúa en la intersección de los requisitos de ingeniería estructural, resistencia al impacto para las secuencias de acoplamiento del protocolo de atraque, tolerancia de presión para el rango de profundidad de la zona de agua dulce, compatibilidad química con la química calcio-bicarbonato del agua de cenote, y los requisitos ópticos, transparencia suficiente para presentar el entorno acuífero a la resolución con la que puede comprometerse el sistema visual humano sin ayuda a las distancias de 1 a 5 metros que produce la geometría de pasaje del tránsito de tubo. El casco no es PMMA, la fragilidad del acrílico colado bajo impacto lo hace inadecuado para la secuencia de acoplamiento del puerto de atraque. El casco no es policarbonato en su formulación estándar, el amarillamiento del policarbonato bajo exposición UV no es una preocupación en el entorno de luz atenuado por profundidad de la zona de agua dulce, pero la susceptibilidad al rayado de superficie del policarbonato bajo los contactos repetidos de cono de nariz del protocolo de atraque requiere el recubrimiento duro antiabrasión que se agrega al ciclo de mantenimiento del casco. El material del casco es un laminado CO destruido, sustrato de policarbonato para resistencia al impacto y cumplimiento estructural, con una capa delgada de vidrio cerámico de aluminosilicato CO unida a la superficie exterior a nivel molecular. No una unión adhesiva entre dos materiales sino un gradiente composicional en el perfil de extrusión que transiciona continuamente de policarbonato a vidrio cerámico a través de una profundidad de aproximadamente 3 milímetros. La transición de gradiente produce un material cuyo comportamiento mecánico en las capas interiores es el del policarbonato, dúctil, absorbente de impacto, térmicamente cumplidor, y cuyas propiedades ópticas y de superficie en las capas exteriores son las del vidrio cerámico, duro, resistente al rayado, ópticamente estable a través del rango UV. La estructura de gradiente CO destruido del casco es la encarnación física de la filosofía de materiales que documentó la parte 2, no un solo material que compromete entre requisitos, y no dos materiales unidos en una interfaz que es el punto más débil, sino una transición composicional que permite que cada material desempeñe su función correcta en su ubicación correcta dentro del mismo objeto estructural continuo. La claridad óptica del casco en la capa exterior de vidrio cerámico de laminado de gradiente produce un índice de refracción cercano al del agua de cenote, menos exacto que la coincidencia cercana del PMMA colado pero más cercano que el policarbonato estándar. Al índice de refracción de 1,33 del agua de cenote, el índice de refracción de aproximadamente 1,47 del exterior de vidrio cerámico produce menos distorsión óptica del entorno acuífero que el 1586 del policarbonato. La geometría del casco no es un cilindro, la elección obvia para un recipiente a presión, y la elección que minimiza el costo de material y la complejidad de fabricación. El casco es un elipsoide alargado,
una sección transversal en forma de lente que produce menor arrastre hidrodinámico que un cilindro a las velocidades de tránsito que proporciona el rodillo electromagnético, proporciona la geometría de asientos lado a lado piloto y pasajero que ha identificado el monitoreo de experiencia de pasajero del sistema coordinador como el arreglo más efectivo para la experiencia de observación compartida, y presenta el campo óptico más amplio a los pasajeros en la posición de asiento de medio casco. La geometría de asientos lado a lado requiere explicación. Los asientos en tándem del submarino convencional, piloto al frente, pasajero atrás, colocan a los pasajeros en una jerarquía visual donde la cabeza del ocupante delantero ocupa el centro del campo visual del ocupante trasero, reduciendo el acceso óptico del ocupante trasero al entorno acuífero. En la jerarquía de diseño de la experiencia de tránsito, donde la presentación visual del entorno acuífero es el objetivo de diseño primario, cualquier geometría que reduzca el acceso óptico de cualquier ocupante a ese entorno es una geometría equivocada sobre para qué sirve el submarino. El costo de la geometría lado a lado es mayor resistencia al aire durante el tránsito, el sistema coordinador comercial costo de propulsión por el beneficio óptico sin conflicto filosófico, el costo de propulsión es cuantificable, el beneficio óptico es el objetivo de diseño, el intercambio es favorable. El volante y el ritmo. La velocidad de tránsito estándar del rodillo electromagnético a través de los pasajes de la zona de agua dulce de la red de tubo de cristal es la velocidad operativa del bulevar, la velocidad a la cual el carácter biológico y geológico del entorno acuífero es legible al sistema visual humano sin ayuda en el marco de referencia en movimiento del tránsito, documentada en el capítulo 4 de la parte 3 como el parámetro fundacional del cual se deriva el modo de tránsito del bulevar. El modo de pedaleo del submarino de pedales no es la velocidad de tránsito estándar. El modo de pedaleo es más lento. El volante recibe insumo mecánico de los pedales al ritmo que eligen los ocupantes y lo almacena como energía cinética rotacional. La transmisión convierte la energía rotacional del volante en el enganche del engranaje de tracción con los dientes físicos del riel guía a una proporción de engranaje que produce la velocidad hacia adelante del submarino. La proporción de engranaje se selecciona para producir una velocidad hacia adelante que corresponde a aproximadamente la mitad de la velocidad de tránsito electromagnético estándar del bulevar cuando los ocupantes están pedaleando a un ritmo sostenible y cómodo. El almacenamiento de energía cinética del volante suaviza el insumo de pedaleo, el ritmo de pedaleo de los ocupantes inevitablemente varía, y la inercia rotacional del volante absorbe estas variaciones de ritmo, entregando el ritmo promedio suavizado al engranaje de tracción en lugar de la variación instantánea. La velocidad hacia adelante es constante. El pedaleo de los ocupantes es variable. El volante es el amortiguador entre el esfuerzo variable del humano y la necesidad de un ritmo constante del entorno. El ritmo al cual se mueve el ciclo submarino impulsado por volante a través de la zona de agua dulce es el ritmo al cual la escala del acuífero se revela a sí misma. A la mitad de la velocidad de tránsito del bulevar, el ritmo de escaneo cae al ritmo que produce examen pausado, el ritmo visual al cual el cerebro no está escaneando sino demorándose, no identificando sino apreciando. Demorarse y apreciar son los modos cognitivos que requiere la experiencia de visitante para que la complejidad biológica y geológica del entorno acuífero se registre a la resolución que hace de la experiencia genuinamente informativa en lugar de meramente espectacular. Espectacular es la respuesta de la amígdala a la novedad y la escala. Informativo es la respuesta de la corteza al demorarse, la acumulación más lenta de observaciones específicas que convierte el destello de reconocimiento en conocimiento real. El ritmo más lento del ciclo submarino es el ritmo de la experiencia de la corteza, no de la amígdala. El compromiso físico del pedaleo contribuye a este modo cognitivo de una manera que no lo hace el transporte pasivo. El ocupante que está pedaleando no es un espectador en el entorno acuífero. Es un participante, su esfuerzo físico es la causa de su movimiento a través del espacio, creando la experiencia propioceptiva de haber ganado la distancia recorrida. El cuerpo pedaleando. El submarino moviéndose. El acuífero revelándose. La experiencia de exploración. El acoplador magnético. El acoplador magnético a través del casco del ciclo submarino es la solución de ingeniería al problema de que la salida mecánica del volante debe alcanzar el engranaje de tracción externo sin ninguna penetración física del límite de presión del casco. Un eje mecánico a través del casco sería una penetración del límite de presión, un punto en el cual la integridad del casco depende del sello alrededor del eje en lugar de la continuidad del material del casco. El acoplador magnético elimina la penetración. La salida rotacional del volante se conecta a un arreglo de imanes dentro del casco en la posición de acoplamiento. En el exterior del casco en la posición de acoplamiento, un segundo arreglo de imanes está montado en el ensamblaje del engranaje de tracción, separado del arreglo interior por el grosor completo del material del casco. Los campos magnéticos de los dos arreglos penetran el material del casco, la matriz de polímero del casco es magnéticamente transparente, y el arreglo exterior sigue la rotación del arreglo interior a través del acoplamiento magnético. La condición de deslizamiento del acoplamiento es la advertencia primaria del sistema de que la carga del engranaje de tracción ha excedido la capacidad de par del volante, típicamente porque la corriente en el pasaje ha aumentado más allá del rango esperado del modelo, o porque el engranaje de tracción ha encontrado un obstáculo en los dientes físicos del riel guía.
Cuando ocurre el deslizamiento de acoplamiento, el engranaje de tracción deja de rotar mientras el arreglo de imanes interior continúa rotando. El deslizamiento es audible para los ocupantes como un cambio en la frecuencia rotacional del volante sin el cambio correspondiente en la velocidad hacia adelante. El deslizamiento de acoplamiento es el equivalente mecánico de la firma de falla de agrietamiento capilar del edificio, un modo de falla deliberado, observable, de advertencia temprana que comunica el estado de esfuerzo del sistema a los ocupantes y al sistema de monitoreo antes de que el esfuerzo produzca una falla consecuente. El acoplamiento se desliza en lugar de que el casco se perfore. El deslizamiento es la advertencia. La penetración es lo que previene la advertencia. La secuencia de atraque. El puerto de atraque Betlock, el disco cónico translúcido de alón de recepción que sobresale de la pared de tubo de cristal o de la superficie exterior del centro de cenote, es la interfaz de llegada y salida del ciclo submarino. La secuencia de atraque es un protocolo con pasos físicos específicos en orden específico, porque la situación física involucra ecualizar la presión atmosférica entre dos volúmenes cerrados a través de una interfaz llena de agua. La aproximación, el rodillo electromagnético desacelera el submarino de velocidad de tránsito a velocidad de aproximación en los últimos 20 metros antes de la superficie receptora cónica del puerto Betlock. El cono de nariz del submarino contacta el disco receptor a la velocidad residual de la aproximación. El sello, el anillo de caucho de nitrilo de alta dureza que rodea la circunferencia interior del disco receptor se infla al contacto del cono de nariz, ajustándose a la geometría de superficie exterior del cono de nariz y creando el sello inicial. La evacuación de agua, la bomba de vacío en el conjunto mecánico del atraque evacúa el agua que ocupa el espacio entre la escotilla delantera del submarino y la escotilla interior del atraque, el volumen húmedo que es el espacio de transición. La razón por la cual tanto el puerto de atraque como el cono de nariz del submarino están hechos de alón es que el vacío produce un diferencial de presión grande a través del material de alón del cono de nariz, y la resistencia a la compresión del alón bajo esa presión diferencial proporciona el factor de seguridad estructural que requiere el protocolo sin agregar masa estructural. La ecualización de presión, una vez que el volumen húmedo se evacúa por debajo del umbral mínimo del sensor de nivel de agua, se abre la válvula de ecualización de presión, ecualizando la presión atmosférica entre la atmósfera interna del submarino y la atmósfera interna del atraque. La escotilla interior se abre en la confirmación de ecualización de presión. La llegada, los ocupantes del ciclo submarino se desabrochan de las restricciones de asiento y pasan a través de la escotilla interior hacia la galería de transición del atraque. La galería de transición es el espacio cerrado más pequeño de la instalación, apenas lo suficientemente grande para 2 personas y el equipo que llevan, pero está cerrada y es atmosférica, lo que significa que los ocupantes ya no están dentro de un sumergible sino dentro de un edificio. El edificio se extiende en todas direcciones desde este punto. La galería de transición es el umbral. La experiencia de la secuencia de atraque del Betlock es la experiencia de llegar dentro del acuífero. No la llegada al acuífero, el tránsito a través del tubo de cristal ha sido la presencia continua del acuífero a través del casco. Llegada dentro, la transición de la aislación atmosférica de la vaina cerrada a la continuidad atmosférica del edificio. El sistema velo. La gestión de flotabilidad del ciclo submarino en operación normal es el problema del riel guía. El acoplamiento del rodillo electromagnético al riel guía proporciona la fuerza descendente que contrarresta la flotabilidad positiva del submarino en la columna de agua de la zona de agua dulce. El sistema velo, el hidrotanque de fibra de carbono con vejiga de caucho interna que permite ajuste manual de flotabilidad neutra independiente de la energía de batería, es la gestión de flotabilidad del ciclo submarino en operación anormal. El escenario de falla de batería donde ni el rodillo electromagnético ni el sistema de maglev están disponibles para mantener la posición de profundidad de la vaina. El principio del sistema velo es directo. La vejiga de caucho del hidrotanque se preinfla con aire comprimido a una presión especificada antes de cada inmersión. El control manual de la válvula manual permite a los ocupantes liberar aire comprimido de la vejiga, permitiendo que entre agua de cenote al hidrotanque conforme se desinfla la vejiga, aumentando la masa del submarino relativo a su volumen de desplazamiento y reduciendo su flotabilidad. Los 4 sistemas de emergencia constituyen juntos el equipo de supervivencia del protocolo de apagón para un ciclo submarino en un escenario de falla de energía, velo para flotabilidad, volante y tracción mecánica para propulsión, marcadores de aluminato de estroncio para navegación, cartuchos de cal sodada para gestión atmosférica. Los 4 son pasivos, ninguno requiere energía. Los 4 son mecánicos, ninguno tiene componentes electrónicos cuya falla en el evento de falla de energía reduciría más la capacidad. El entrenamiento de emergencia del protocolo de apagón para pasajeros de ciclo submarino no es un briefing de procedimiento de emergencia en el sentido de la demostración de seguridad de aerolínea. Es una sesión de entrenamiento práctico. Los ocupantes que entran al ciclo submarino por primera vez son guiados a través de la operación de la válvula manual del sistema velo, la secuencia de enganche del volante, el enganche del embrague de tracción mecánica, y el monitoreo del indicador del cartucho de cal sodada en la piscina de entrenamiento del nivel de superficie. El entrenamiento no se ofrece como opción. Es el prerequisito para autorización de tránsito. Lo que enseña el ciclo submarino.
El ciclo submarino es la herramienta educativa más efectiva de la experiencia de visitante, no porque contenga contenido educativo, sino porque produce una experiencia educativa, el encuentro sensorial directo con el entorno acuífero al ritmo, escala y compromiso físico que convierte el dato sensorial en entendimiento duradero. El huésped informado, el huésped que ha leído los materiales de orientación previa a la visita, visto el video general del cenote, recibido el briefing geológico y biológico del operador de terraformación, conoce hechos sobre el cenote. El huésped que ha experimentado conoce el cenote. La diferencia entre conocer hechos y conocer es la diferencia entre la narración del video de orientación describiendo el efecto de disolución óptica de la haloclina y el campo visual del huésped disolviéndose en el brillo gelatinoso de la haloclina durante el tránsito real de la haloclina. Una civilización que construye su interfaz de visitante primaria como un instrumento educativo, que el encuentro del visitante con la formación enseña al visitante algo que ninguna experiencia secundaria de la documentación de la formación puede enseñar, es una civilización que ha decidido qué tipo de visitantes quiere producir. No visitantes que han estado en el cenote y visto las atracciones. Visitantes que han estado dentro del cenote y experimentado el acuífero. El visitante que ha estado dentro del acuífero en este sentido no es un turista. La palabra turista implica un consumidor, alguien que ha comprado acceso a una experiencia que alguien más produjo. El ocupante del ciclo submarino ha producido parte de la experiencia él mismo, el ritmo del tránsito es el ritmo que produjo su pedaleo, el camino es la ruta que navegó el riel guía, la llegada es lo que permitió su cooperación con el protocolo de la secuencia de atraque. La experiencia es una colaboración entre el compromiso físico del ocupante y la infraestructura dentro de la cual opera el compromiso. Una civilización que produce colaboradores, no turistas, ha resuelto la tensión fundamental entre acceso de visitante e integridad ecológica. El visitante que ha colaborado con la infraestructura tiene una relación diferente con la formación de la que tiene el turista. El turista ha consumido la formación. El colaborador la ha conocido. El ciclo submarino es el instrumento del encuentro. Coordinación a través de la flota. La flota de ciclos submarinos, la población completa de ciclos submarinos operando en la red de tubo de cristal de la zona de agua dulce en cualquier momento, se gestiona por la capa de gestión de tránsito del sistema coordinador como un sistema de vehículo distribuido en una red restringida. La preocupación de obstrucción visual no es trivial. Las dimensiones típicas de la geometría de pasaje, el diámetro interior de 2 metros del tubo de cristal, la sección transversal de 1 metro del casco del submarino, dejan aproximadamente 50 centímetros de holgura en cada lado del submarino al centro del tubo de cristal. Un segundo ciclo submarino siguiendo a distancia cercana ocupa el campo visual completo a través del casco del submarino delantero en la dirección de seguimiento, reemplazando el carácter geológico y biológico del acuífero con el casco de otro submarino. El modo de pedaleo humano, determinado por el ritmo de pedaleo de los ocupantes y la acumulación de energía cinética del volante, no por la instrucción de velocidad del sistema coordinador, es el desafío de gestión de separación en la zona de agua dulce. La respuesta del sistema coordinador es la programación, el protocolo de asignación de ruta de la capa de gestión de tránsito espacial a salidas de ciclo submarino desde los puertos de atraque del centro a intervalos calibrados para prevenir que dos submarinos en modo de pedaleo entren a la misma sección de pasaje simultáneamente. La coordinación a través de la flota produce lo que ningún diseño de submarino individual puede producir solo, la experiencia de estar esencialmente solo en el acuífero. No literalmente solo, el sistema coordinador conoce la distribución completa de la flota. Pero experiencialmente solo, en el sentido de que el acuífero visible a través del casco del submarino es el acuífero en lugar del casco del submarino precedente. El sistema coordinador está gestionando la experiencia tan cuidadosamente como gestiona la biología. La experiencia es infraestructura. El legado cultural del ciclo submarino. El ciclo submarino es el primer vehículo de transporte en la historia de la ingeniería humana que fue diseñado con el propósito específico de ayudar al ocupante a entender una formación geológica. No para cruzarla, no para explotar sus recursos, no para lograr un destino al otro lado de ella. Para entenderla, acumular, a través del compromiso sensorial directo al ritmo y escala que proporcionan las dimensiones de la formación, el tipo específico de conocimiento que solo produce la experiencia directa. El legado cultural del ciclo submarino, a través del periodo operativo de la civilización, es la población de visitantes que han experimentado el acuífero desde adentro de él, que conocen el cenote de la manera específica que produce el tránsito del ciclo submarino a través de la red de tubo de cristal de la zona de agua dulce. Esta población crece con cada tránsito, se acumula a través de la vida operativa de la instalación, y se dispersa hacia el mundo de superficie llevando el conocimiento que produjo la experiencia del ciclo submarino. Este conocimiento cambia lo que es probable que haga la persona que lo lleva cuando se enfrenta a decisiones que afectan formaciones geológicas, sistemas de agua dulce y comunidades biológicas. No porque el ciclo submarino enseñe una lección ambiental, no enseña ninguna lección, sino porque el conocimiento de lo que se siente estar dentro de un sistema geológico viviente cambia la relación de la persona con los sistemas geológicos que encuentra después de la experiencia del ciclo submarino. Sueño de Tubería construyó el mecanismo de entrega. El ciclo submarino entrega. Referencias cruzadas, parte 2, Cap 1, Ciudades hechas de luz, parte 2, Cap 4,
el estándar de tubo de cristal, parte 3, Cap 4, bulevares subterráneos, parte UE, el ecosistema diseñado, parte B, Cap 2, escafandras para todos, parte B, Cap 3, el safari subterráneo, parte 7, Cap 5, el protocolo de apagón. Para especificación de material de casco de ciclo submarino y protocolo de fabricación de laminado CO extruido, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Para protocolo de secuencia de atraque Betlock y umbrales de confirmación de ecualización de presión, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Para calibración de ajuste de flotabilidad del sistema velo y protocolo de emergencia de falla de batería, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Para protocolo de entrenamiento de pasajero y procedimiento de confirmación de autorización de tránsito, ver apéndice H, Manual de operaciones de gobernanza. Para parámetros de gestión de separación de flota y protocolo de programación de asignación de ruta, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Sueño de tubería parte B, la experiencia del visitante. Capítulo 2, escafandras para todos. La historia del buceo humano es la historia de la brecha entre lo que el cuerpo humano puede sobrevivir bajo el agua y lo que la mente humana quiere ir bajo el agua a ver. La brecha del cuerpo es estrecha, 10 metros de agua de mar impone una atmósfera adicional de presión, y el cuerpo lo tolera sin intervención extraordinaria. Más allá de 60 metros con aire comprimido, la presión parcial de oxígeno se aproxima al umbral de toxicidad del sistema nervioso central. La brecha del cuerpo entre tolerable y peligroso es, históricamente, de unos 60 metros con aire comprimido y entrenamiento. La brecha de la mente es más grande. La mente quiere ir a donde la complejidad y belleza del entorno subacuático se extienden sin importar las tolerancias fisiológicas del cuerpo. La historia de la tecnología de buceo es la historia de intentos de cerrar la brecha. La escafandra es uno de los primeros intentos formales, el casco pesado y traje de lona del siglo XIX que permitía al buzo respirar aire bombeado desde la superficie mientras la estructura rígida del casco protegía la cabeza y la cara. La escafandra de sueño de tubería cierra la brecha hasta la profundidad completa de la zona de agua dulce y el límite superior de la haloclina, aproximadamente 30 metros de rango de profundidad total en el entorno gestionado del cenote, con un enfoque diferente al traje pesado y manguera de superficie del siglo XIX. No una versión más grande, más pesada, más poderosa de la misma tecnología. Una tecnología diferente organizada alrededor de una relación diferente entre el cuerpo del buzo y el entorno acuífero que la mente del buzo quiere encontrar. La filosofía de diseño. El equipo de buceo recreativo del mundo de superficie se diseñó alrededor de la premisa de que el buzo es un organismo terrestre visitando temporalmente un entorno acuático, y la función del equipo es hacer sobrevivible la visita. El sistema funciona, dentro de sus limitaciones, y esas limitaciones son significativas. El buzo que usa la configuración de equipo completa tiene un aparato respiratorio pegado a su cara que cambia su mecánica respiratoria, agrega peso a su cuerpo, impone una restricción de postura, y produce el arrastre hidrodinámico de un cuerpo humano usando equipo diseñado por ingenieros que estaban pensando en la función de componente en lugar de en dinámica de fluidos. La escafandra de sueño de tubería se diseñó alrededor de una premisa diferente: el visitante del acuífero no es un organismo terrestre visitando temporalmente. Es una persona que ha descendido desde las galerías de orientación del nivel de superficie a través de las galerías de longevidad de la zona de agua dulce hacia la comunidad biológica gestionada de la zona de sucesión media del arrecife sintético, y que ahora se está preparando para dejar el cerramiento atmosférico del tubo de cristal para un encuentro directo con la columna de agua de la zona de agua dulce. Un encuentro con la formación que habita la civilización, un encuentro para el cual la persona ha sido preparada y está a punto de entrar como participante en lugar de como turista en equipo protector. La premisa de diseño de la escafandra es participación. El equipo debe hacer a la persona un participante grácil en el entorno del acuífero en lugar de un visitante sobrevivible de él. El casco. El material primario del casco de la escafandra es alón, la misma cerámica de oxinitruro de aluminio de la que están hechos los paneles estructurales de la galería profunda y los conos del puerto de atraque del Betlock. Dureza MOS 9, ópticamente transparente a través del rango visible y UV cercano, inmune a la química de sulfuro de hidrógeno que comienza a introducir el límite inferior de la zona de haloclina. La geometría óptica del casco se especificó a partir de los requisitos de campo de visión del sistema visual humano en lugar de a partir de la geometría que minimiza la masa de material de alón. El campo de visión funcional del sistema visual humano, aproximadamente 180 grados horizontalmente y 130 grados verticalmente, la máscara de buceo convencional lo reduce a aproximadamente 60 grados horizontalmente. La geometría curva de la visera de alón de la escafandra produce un campo de visión sin obstrucciones de aproximadamente 150 grados horizontalmente y 100 grados verticalmente. El campo visual amplio es el parámetro de diseño individual más importante de la escafandra. La máscara convencional de 60 grados ve el acuífero como una vista a través de una portilla. La formación en los bordes del campo visual está cortada por el marco de la máscara.
El campo de 150 grados de la visera de la escafandra ve el acuífero como un entorno. La formación está presente en el campo visual periférico cercano simultáneamente con el campo visual central, produciendo la percepción espacial de estar rodeado por la formación en lugar de mirarla. La persona dentro de la escafandra está dentro del acuífero. La persona de la máscara está visitando el acuífero. La atmósfera interna del casco se mantiene a presión ambiente, la presión en la profundidad actual de la escafandra. La mezcla respirable interna es la mezcla de nitrox de la escafandra, fracción de oxígeno enriquecida ajustada por la capa de gestión de escafandra del sistema coordinador para mantener la presión parcial de oxígeno dentro del rango terapéutico. El sistema de entrega de nitrox es el rebreather, del aparato respiratorio de circuito cerrado que recircula el gas exhalado a través de un cartucho depurador de sebo, reponiendo el oxígeno consumido del cilindro de suministro de nitrox. El rebreather no produce burbujas exhaladas, la presencia subacuática silenciosa, libre de burbujas que la comunidad biológica del acuífero encuentra menos perturbadora que las corrientes de burbujas intermitentes del buceo de circuito abierto. El registro de investigación conductual de la población de Boto incluye la observación de que los individuos de Boto que se acercan toleran a los buzos con escafandra a distancias de aproximación más cercanas que a los buzos de circuito abierto. El rebreather también extiende la duración de la inmersión disponible del mismo suministro de gas, usa el suministro de oxígeno solo para la fracción consumida en lugar de para el volumen exhalado completo, así que el mismo suministro proporciona varias veces la duración de un sistema de circuito abierto extrayendo del mismo volumen. ¿El traje? La gestión térmica del traje de la escafandra es la restricción de ingeniería primaria entre el casco y el sistema de propulsión. La temperatura de la zona de agua dulce disminuye desde aproximadamente 25 grados centígrados del nivel de superficie hacia los 15 grados centígrados de la haloclina en la profundidad máxima de la zona de agua dulce. La capa de gestión térmica del traje es un compuesto de conductividad variable, un sistema de material cuya conductividad térmica entre la superficie de la piel del cuerpo y la columna de agua de cenote se controla por el sistema de circulación de fluido interno del traje. La matriz del compuesto lleva microcanales de fluido circulante a través del grosor completo del traje, desde la bomba integrada en la sección de torso hasta la red de microcanales en las secciones de extremidad. La capa de gestión de escafandra del sistema coordinador controla la tasa de circulación de fluido del sensor de temperatura central en la atmósfera interna del casco. El sistema de conductividad variable permite que el mismo traje opere en el ambiente de 25 grados del nivel de superficie y el ambiente de 15 grados del límite de la haloclina sin requerir que el participante se ponga o quite capas. La superficie exterior del traje se especifica para dos propiedades simultáneas, suavidad hidrodinámica y neutralidad óptica en la columna de agua de cenote. La coloración del traje se especificó después de que el análisis de monitoreo biológico del sistema coordinador de la respuesta visual de la comunidad biológica a diferentes estímulos de color, la combinación de color y patrón que produjo la evasión mínima y tolerancia máxima de la población de Boto, las especies de pez de cueva, y la comunidad de invertebrado fue la especificación exterior del traje. El sistema de propulsión. La propulsión de la escafandra es el compromiso físico más significativo del participante con el acuífero fuera del pedaleo del ciclo submarino. La propulsión de la escafandra es un arreglo de propulsores montados en el antebrazo, un par de unidades de propulsor simétricas, una unida cada antebrazo en el extremo de la muñeca, orientadas para producir empuje en la dirección en que se extiende el brazo. El participante extiende el brazo en la dirección en que quiere moverse. El arreglo de propulsores dispara en la dirección extendida. El cuerpo sigue la dirección de extensión del brazo sin la distorsión postural de la patada de pierna. La orientación montada en el brazo permite maniobra tridimensional que el vector de empuje dominante en plano horizontal de la patada de pierna no puede producir tan elegantemente. Para ascender, el participante extiende ambos brazos hacia arriba. Para descender, ambos brazos hacia abajo. Para rotar, un brazo a la izquierda y un brazo a la derecha simultáneamente. La firma acústica del arreglo de propulsores, la rotación del impulsor en el canal de agua de la carcasa del propulsor, está en el rango de frecuencia que gestiona el protocolo de sonificación acústica para compatibilidad de comunidad biológica. El propulsor es lo suficientemente silencioso que el Boto no lo evita. El Boto no lo evita, así que el participante no lo persigue. La relación de la escafandra con el programa de longevidad. La experiencia de escafandra en el rango de presión terapéutica de la zona de haloclina, aproximadamente 1.3 a 1.5 atmósferas, es un componente del protocolo terapéutico del programa de longevidad para huéspedes inscritos cuyo perfil médico indica beneficio de exposición a presión activa en lugar de pasiva. El beneficio terapéutico de la sesión de escafandra agrega al beneficio de la exposición pasiva a los efectos fisiológicos del ejercicio aeróbico moderado en la atmósfera de presión terapéutica y nitrox, la entrega mejorada de oxígeno a los músculos trabajando, la respuesta termorreguladora a la inmersión en agua, la estimulación propioceptiva y vestibular del movimiento tridimensional en la columna de agua. El efecto combinado de presión, oxígeno enriquecido, ejercicio aeróbico moderado e inmersión en agua en los indicadores biológicos clave del programa de longevidad se ha medido en el conjunto de datos longitudinal de la instalación fundadora.
La sesión de escafandra agrega un incremento medible a la tasa de extensión de telómero semana tras semana, arriba de la sola exposición pasiva de galería. La función médica de la sesión de escafandra es inseparable de su función experiencial. La misma asignación de profundidad que coloca al participante en el rango de presión terapéutica para la respuesta monitoreada del análisis de sangre también coloca al participante en la banda de profundidad biológicamente más activa de la zona de agua dulce. La profundidad terapéuticamente óptima es la profundidad experiencialmente óptima. Disponibilidad de equipo. La complejidad de diseño y especificaciones de material de la escafandra producen una pieza de equipo cuyo costo unitario excede significativamente el costo del equipo de buceo recreativo convencional. La filosofía de experiencia de visitante de la Carta Fundacional, el principio de que la calidad de la experiencia no debe estar limitada por los recursos del visitante, requiere una respuesta a este costo. La respuesta es el fondo de equipo. La flota de escafandra es parte de la infraestructura de la instalación, propiedad del Común del Principado, mantenida por el Protocolo de Mantenimiento, disponible para todos los participantes inscritos independientemente de su capacidad financiera individual. La experiencia de escafandra está incluida en el acceso estándar de la inscripción del programa de longevidad. No es una mejora. No es un complemento. Es parte de lo que ofrece el programa de longevidad a todos los participantes inscritos. El protocolo de aproximación. El encuentro de la experiencia de escafandra con la comunidad biológica del cenote se gobierna por el protocolo de aproximación que especifica la capa de gestión biológica del sistema coordinador para cada tipo de encuentro de especie. El protocolo de aproximación no es un conjunto de prohibiciones. Es un conjunto de distancias, velocidades y posturas que los datos conductuales del monitoreo biológico identifican como las condiciones bajo las cuales el comportamiento de la comunidad biológica no es perturbado por la presencia de la escafandra. La distancia de aproximación del boto es la más precisamente especificada. El protocolo especifica una distancia de aproximación mínima de 3 metros, dentro de la zona de curiosidad e investigación, lo suficientemente cerca para que el participante observe el comportamiento del boto sin disparar la respuesta de evasión que produce una aproximación más cercana. El protocolo de 3 metros mínimo se hace cumplir por el monitoreo integrado de proximidad del sistema coordinador a través de la gestión de escafandra. Cuando el sensor de proximidad detecta un boto a 3 metros o menos, la capacidad direccional del arreglo de propulsores se restringe. La restricción es automática y no anulable por el participante. La existencia de la restricción no se divulga al participante como una restricción a su autonomía. Se divulga como una característica de diseño que protege el encuentro. La restricción de aproximación del propulsor previene que el participante se acerque inadvertidamente al boto más de lo que indica la investigación conductual que produce evasión, preservando el estado conductual de curiosidad e investigación del cual depende el encuentro cercano que el participante quiere tener. El encuentro. El participante que sale de la escotilla exterior del Betlock hacia la columna de agua de la zona de agua dulce por primera vez experimenta una transición que ninguna descripción preparatoria captura completamente, el cambio del espacio atmosférico cerrado de la red de tubo de cristal a la columna de agua abierta del cenote, donde el volumen espacial completo de la zona de agua dulce, los 18.000 metros cúbicos completos, visibles desde la posición del participante en la zona de columna media en las 3 dimensiones a través del campo de 150 grados de la visera de Alón, está presente simultáneamente en el campo visual. El boto que se aproxima desde la izquierda y arriba está a 4 metros cuando el participante lo ve por primera vez, dentro de la zona de curiosidad e investigación, aún sin disparar la restricción de aproximación. El participante sostiene posición, el propulsor en neutral, la gestión de flotabilidad en neutral, el cuerpo estacionario en el espacio tridimensional. Este boto en particular, conocido por la base de datos de reconocimiento individual del monitoreo biológico por el patrón de pigmentación en su flanco izquierdo, con 2 encuentros individuales registrados con participantes de escafandra en la temporada actual del programa de escafandra, se aproxima a 2.4 metros, hace una pausa, produce 2 vocalizaciones de pulso explosivo que el sensor acústico registra como la llamada de contacto social que este individuo emite a distancias de aproximación con humanos de encuentro regular reconocidos, y gira su cuerpo completo hacia el participante en la postura de presentación que la investigación conductual asocia con investigación mutua. El participante no ha hecho nada para producir esto. El participante sostuvo posición. El boto se aproximó. El encuentro es la decisión del boto. El boto permanece a 2.4 metros por 23 segundos. Un encuentro de 23 segundos entre un cetáceo salvaje y un participante humano equipado con escafandra en una columna de agua abierta, a la elección del cetáceo de la distancia de aproximación y el momento de partida, sin iniciativa humana y sin restricción de equipo previniendo que el cetáceo se marche en cualquier momento. Esto es el encuentro que la escafandra fue diseñada para hacer posible. El participante ha estado dentro del acuífero. El boto ha investigado al participante y ha seguido su camino. El cenote continúa su negocio. El lugar de la escafandra en el argumento civilizatorio. La escafandra es la más íntima de las interfaces de la experiencia de visitante. El encuentro del ciclo submarino con la formación es mediado por el casco transparente.
El encuentro del safari subterráneo es mediado por la distancia del tubo de cristal y la narración del guía. El encuentro de la escafandra es no mediado en el sentido específico de que no existe barrera material entre el cuerpo del participante y el agua de cenote. El participante está tan cerca de la formación como la formación lo permite. La restricción de aproximación de 3 metros no es el límite de la formación no limita la distancia de aproximación. Es el margen de seguridad de la civilización entre el encuentro directo del participante y la respuesta conductual de la comunidad biológica a ese encuentro. La escafandra no es un dispositivo protector. Es un dispositivo habilitador, la tecnología que hace posible el encuentro haciendo sobrevivible el cuerpo del participante en las condiciones que requiere el encuentro, mientras organiza la tecnología de supervivencia alrededor del cuerpo del participante con la mínima interrupción del compromiso sensorial del participante con esas condiciones. La escafandra desaparece cuando está funcionando correctamente. El participante está dentro del acuífero. La formación es lo que muestra la visera. El voto es lo que se aproxima. El encuentro es lo que está sucediendo. La tecnología produce la experiencia produciendo las condiciones para la experiencia y luego haciéndose a un lado. La escafandra es transparente a su propia existencia. La formación es lo que queda cuando la tecnología ha hecho su trabajo. Referencias cruzadas, parte 2, cap 3, materiales que dejan desaparecer a la civilización, parte 3, cap 5, rascacielos bajo el dosel, parte UE, cap 3, delfines rosados, parte UE, cap 5, arrecifes sintéticos, parte B, cap 1, submarinos de pedales, parte B, cap 3, el safari subterráneo, parte 7, cap 5, el protocolo de apagón, parte 11, cap 2, las galerías de Nitrox, parte 11, cap 3, economía de telómeros. Para protocolo de mantenimiento del fondo de equipo de escafandra y procedimiento de revisión de equipo preinmersión, ver apéndice D, manual de operaciones de construcción. Para especificación de distancia de aproximación de voto y parámetros de restricción de proximidad de gestión de propulsor, ver apéndice F, manual de operaciones biológicas. Para protocolo de recomendación de frecuencia de sesión de escafandra del programa de longevidad y metodología de análisis de sangre específico de sesión, ver apéndice F, manual de operaciones biológicas. Para biblioteca de indicador conductual visual del protocolo de entrenamiento de participante y guía de respuesta de encuentro de especie de pez de cueva, ver apéndice H, manual de operaciones de gobernanza. Sueño de tubería parte B, la experiencia del visitante. Capítulo 3, el safari subterráneo. El contexto original del safari fue colonial. La palabra viene del suajili por vía del árabe, un viaje, específicamente un viaje a través de territorio que el viajero considera salvaje y que los habitantes del territorio consideran su hogar. La relación definitoria del safari colonial era entre el observador y el observado en el vehículo, elevado, móvil, equipado con instrumentos ópticos, el observado a pie, a nivel del suelo, ocupado en el negocio de ser un animal en su hábitat, ignorante o indiferente a la observación. La relación no era mutua. El animal no eligió ser observado. El observador eligió observar. El safari subterráneo de sueño de tubería tiene la misma relación estructural, observador en un vehículo, moviéndose a través de la comunidad biológica observada del territorio, y produce algo diferente del conocimiento observacional del safari colonial. No porque se haya alterado la relación. Porque el territorio lo ha sido. El territorio del safari subterráneo de sueño de tubería es el interior geológico y biológico del cenote, un espacio que el tránsito del tubo de cristal del ciclo submarino hace accesible sin entrar, en el sentido específico de que el casco transparente del tubo de cristal separa la posición atmosférica del observador de las condiciones acuáticas del territorio, mientras la transparencia del casco hace la separación físicamente insignificante desde la perspectiva observacional. El safari observa un entorno que no ha cambiado su comportamiento para acomodar la observación. El conocimiento producido es el conocimiento de un sistema biológico y geológico operando en sus condiciones normales, visto desde dentro de un objeto que el sistema ha incorporado a sus condiciones normales. ¿Qué es el safari? El safari subterráneo es un tránsito guiado, un ciclo submarino o una vaina de tránsito especializada de mayor capacidad llevando hasta 8 participantes más un operador de terraformación guía, siguiendo una ruta a través de la red de tubo de cristal de la zona de agua dulce que ha sido curada para las condiciones biológicas y geológicas actuales. La ruta no es fija. La selección de ruta del guía para cada sesión de safari refleja las condiciones actuales de la formación, lo que está ofreciendo la formación en este momento específico en lugar de lo que especifica el mapa de ruta del safari como el itinerario planeado. El guía operador de terraformación no es un guía de safari en el sentido del ecoturismo del mundo de superficie, un naturalista cuyo conocimiento es biológico y cuyo rol es primariamente identificar y explicar las especies y comportamientos de la comunidad biológica. El guía operador de terraformación es el profesional de servicio civil de la instalación cuyo entrenamiento en monitoreo de formación, experiencia en gestión de sucesión ecológica, y familiaridad profunda con el carácter geológico y biológico específico del cenote lo califica para explicar no solo qué está viendo el grupo de safari sino qué está haciendo la formación. La vaina de tránsito.
La vaina de tránsito de Safari estándar lleva 8 participantes y un guía en una configuración, 4 filas de 2 asientos cada una, la posición del guía en el extremo delantero con la interfaz de gestión de ruta, el casco transparente envolviendo el perímetro completo del compartimento de pasajeros. El arreglo de asientos prioriza el acceso visual del casco, los asientos miran hacia afuera, los asientos de babor miran a babor, los asientos de estribor miran a estribor, con cada ocupante mirando directamente a la superficie del casco. A 1 metro de separación, los participantes que miran a babor y los que miran a estribor están a distancia de conversación social entre sí, mirando paredes opuestas de la misma sección de tubo de cristal simultáneamente. La observación compartida del mismo evento biológico desde 2 perspectivas simultáneamente es una experiencia social que el casco de 2 personas del ciclo submarino no puede producir. La narración del guía es la capa intelectual de la experiencia. La respuesta compartida del grupo es la capa emocional de la experiencia. El comportamiento actual de la formación es el contenido de la experiencia. El casco transparente de la vaina en cada asiento es el medio visual de la experiencia. La ruta a través de la red de tubo de cristal es la secuencia de la experiencia. La secuencia de la ruta. La secuencia de la ruta del safari subterráneo es un arco narrativo, no una colección aleatoria de vistas interesantes, sino una secuencia cuyo orden construye el entendimiento del participante de la organización de la formación desde lo familiar hasta lo extraño, desde el momento de orientación del nivel de superficie hasta el encuentro con el tiempo geológico de la zona de columna profunda, con la disolución óptica de la haloclina como el punto de inflexión emocional del arco y la complejidad trófica de la ciudad de acuicultura como la resolución intelectual del arco. La secuencia comienza en el nivel de superficie. Los participantes entran a la vaina de tránsito en el puerto de atraque del centro de orientación. La vaina parte desde el centro de orientación y la primera narración del guía es la transición del espacio atmosférico al interior del tubo de cristal. Esta transición es la primera revelación del safari, la comunidad de sucesión media del arrecife sintético en la pared del tubo a profundidad de nivel de superficie, iluminada por el relé de luz. La narración del guía en este punto identifica la comunidad, nombra los grupos funcionales visibles a través del casco, explica la posición de la etapa de sucesión media en el proceso de ciclado que mantiene la limpieza de Ancistrus vitreus. El descenso a través de la columna de agua dulce continúa el arco, la temperatura de color del relé de luz cambia conforme aumenta la profundidad y disminuye la contribución de luz diurna de superficie, la transferencia térmica del casco de la vaina comienza a registrarse como una ligera diferencia de temperatura en las manos de los participantes. El paso por la galería de acuicultura es el pico sensorial del arco, los cilindros de malla suspendidos de la zona de producción de langostino, la luminosidad azul-verde de las columnas de bioreactor contraelas transmitido del relé de luz, la estructura de arrecife artificial de los corrales de langosta visible a través de la malla en la banda de profundidad inferior de la zona de columna media, el dron de cosecha regresando de una ronda de recolección en el carril opuesto. El cruce de la haloclina es el pivote del arco. El guía lo marca, no dramáticamente, no con la elevación performativa del ecotour. Este es un operador de terraformación, cuya relación profesional con la haloclina es la medición de profundidad de la haloclina de la revisión de monitoreo diario y la especificación de límite de zona del protocolo de gestión estructural. El guía lo marca como un científico de formación marca un límite, con precisión sobre qué es el límite, por qué existe, cuáles son las 2 masas de agua que separa, y que produce físicamente el fenómeno visual específico que están experimentando ahora los participantes. El guía explica la física de la haloclina en el momento en que los participantes están experimentando la física. No antes, la explicación antes de la experiencia produce un concepto sin ancla en la realidad sensorial. No después, la explicación después de que ha pasado la experiencia no puede recuperar la inmediatez sensorial. El encuentro con el voto en contexto de Safari. El encuentro con el voto en el contexto de Safari es fundamentalmente diferente del encuentro con escafandra, y la diferencia revela algo sobre la relación entre la posición del observador y la calidad del conocimiento ecológico que produce la observación. La observación del safari produce conocimiento que no puede el encuentro de escafandra, el comportamiento no perturbado del voto a distancia de la pared del tubo, el comportamiento que exhibe el voto cuando nada inusual está presente en su entorno, la ecología conductual de línea base que usa la investigación de monitoreo conductual como el estado de referencia contra el cual se evalúan los encuentros de escafandra, los tránsitos intercenote, y la actividad de dron de cosecha por impacto conductual. El guía identifica esto para los participantes, la indiferencia del voto a la vaina no es la falta de conciencia del voto sobre la vaina. El voto sabe que la vaina está ahí, los retornos de colocalización del casco de gradiente de policarbonato de la vaina están en el modelo acústico del voto de la geometría de esta sección de pasaje. La indiferencia del voto es la evaluación del voto de que la vaina no es presa, no es amenaza, no es competidor de territorio, y no es una novedad conductual que amerite investigación en este momento. Esta indiferencia es la aceptación de la formación hecha legible en la ecología conductual del voto. El voto no está ignorando a la civilización. El voto ha incorporado a la civilización en su modelo de la geometría del cenote y determinado que la civilización no es relevante para las prioridades conductuales actuales del voto. La civilización y el voto están compartiendo el pasaje. El compartir es real.
El voto sabe que la civilización está ahí y no está perturbado por ella. El voto está en casa. El safari está observando al voto en casa. El hogar es la formación. La formación es el hábitat de la civilización. La narrativa geológica. La narrativa geológica del safari subterráneo corre paralela a la narrativa biológica, no como una pista separada que entrega el guía entre observaciones biológicas, sino como la explicación de por qué las observaciones biológicas están donde y qué son. La estructura geológica de la formación determina dónde es posible cada observación biológica. La haloclina es donde se encuentran el agua dulce y el agua salada, y el agua dulce se encuentra con el agua salada donde la geología de disolución del cenote conectó la zona de recarga de superficie con el gradiente hidráulico del Caribe a través de una geometría de red de fractura específica que produjo el impacto de Chicxulub hace 66 millones de años. Esta narración de doble registro, la observación biológica y la explicación geológica simultáneamente, es el logro intelectual del safari subterráneo sobre el tránsito independiente del ciclo submarino. Los participantes observan la formación con la experiencia geológica y biológica del operador de terraformación como una segunda capa simultánea de interpretación. Realidad aumentada como capa opcional. La capa de gestión de Safari del sistema coordinador ofrece una superposición opcional de realidad aumentada para participantes que la soliciten, un panel de display transparente ligero ajustado dentro de la sección de casco de la vaina de tránsito en cada posición de asiento. La superposición de RANO es la capa de información primaria del Safari. La narración del guía es la capa de información primaria, y la superposición de RA es explícitamente secundaria. La curación es intencional. La superposición de RA que mostrará cada parámetro de dato que está recolectando el sistema coordinador produciría un campo visual saturado de datos que el participante debe procesar simultáneamente con la observación visual directa de la formación y la narración del guía. La responsabilidad ecológica del guía. El rol del guía operador de terraformación en el Safari lleva una responsabilidad ecológica que se extiende más allá de la calidad de la experiencia del participante. La selección de ruta del guía, la narración del guía de las condiciones actuales de la formación, y la gestión conductual del guía de las respuestas del grupo de participantes a los encuentros con la comunidad biológica todos producen efectos en la comunidad biológica de la formación que rastrea el monitoreo biológico del sistema coordinador como indicadores de impacto ecológico. La gestión conductual del guía del grupo de participantes es el mecanismo de control de impacto ecológico primario. Un grupo de participantes que responde a un encuentro con la comunidad biológica intentando fotografiar a través del casco en contacto cercano con la superficie del casco produce eventos repetidos de contacto de superficie de casco que debe acomodar el horario de limpieza de la colonia de Ancistrus vitreus. El guía gestiona todo esto a través del briefing precesión y la gestión conductual en tiempo real durante el tránsito. La redirección no es punitiva, los participantes no han hecho algo mal. Son personas en un entorno extraordinario respondiendo a una experiencia extraordinaria con los comportamientos que la experiencia produce espontáneamente. La gestión del guía convierte respuestas espontáneas que producirían impacto ecológico en respuestas alternativas que producen el mismo resultado emocional y experiencial con menos impacto ecológico. Dormir dentro del acuífero. La configuración estándar del Safari es una experiencia de tránsito, un solo tránsito de vaina a través de la red de tubo de cristal de la zona de agua dulce, regresando al centro de orientación a la conclusión de la sesión. La configuración extendida es el Safari nocturno, un tránsito que concluye en un alojamiento de punto de paso en lugar de en el centro de orientación. El alojamiento de punto de paso es la oferta residencial más íntima de la instalación, una pequeña suite, 2 a 4 participantes máximo, incrustada en la red de tubo de cristal en un nodo de unión que la configuración de ruta coloca en el punto medio del tránsito del primer día del Safari de 2 días. La habitación no es una habitación de hotel con vista al cenote. Es una habitación dentro del cenote. Por la noche, dentro del alojamiento de punto de paso con la iluminación del relé de luz reducida al mínimo biológico del protocolo de gestión biológica, el casco de la suite es el límite transparente entre el interior atmosférico y el entorno acuático nocturno del cenote. El entorno acuático nocturno es diferente del entorno acuático diurno de maneras que el tránsito diurno estándar del Safari no puede revelar, el pico de actividad circadiana de la comunidad de pez de cueva en las horas de baja iluminación. Las señales bioluminiscentes de la coordinación de fase de reposo de las colonias de lito crustáceo son visibles a través del casco, y la actividad acústica de la población de boto en las horas de baja iluminación se transmite a través del material del casco. Como vibración. La experiencia nocturna no se ofrece a todos los participantes de Safari. Se ofrece a participantes inscritos en el programa de longevidad cuyo análisis de sangre y monitoreo médico han sido evaluados por la capa de evaluación médica del sistema coordinador como mostrando beneficio potencial de la exposición extendida a presión ambiental que proporciona la posición de profundidad del alojamiento de punto de paso. El Safari como argumento civilizatorio. El Safari subterráneo es la expresión individual más completa del argumento civilizatorio de la experiencia de visitante porque combina los 3 registros que requiere el argumento simultáneamente. El primer registro es el encuentro, el compromiso sensorial directo con el carácter biológico y geológico de la formación. El segundo registro es el entendimiento, el marco interpretativo que proporciona el guía operador de terraformación. El tercer registro es la implicación,
el significado que producen juntos el encuentro y el entendimiento sobre la civilización que hizo posible este encuentro eligiendo habitar la formación en lugar de explotarla. Una civilización que invita al escrutinio de la evidencia de su disciplina ecológica es una civilización confiada de la evidencia. El safari subterráneo es esa invitación. El safari subterráneo y el mundo de superficie. Cada participante de safari que regresa al mundo de superficie lleva consigo los 3 registros del safari, la memoria sensorial del encuentro, el marco interpretativo del entendimiento, y la conclusión de la implicación sobre cómo se ve desde adentro una civilización que habita una formación en lugar de explotarla. El enfoque de sueño de tubería invierte esto. La formación es accesible desde adentro porque la instalación que hace posible el acceso interior fue construida de maneras que la comunidad biológica de la formación ha incorporado a su paisaje ambiental normal. Una civilización que confía en que su formación haga su argumento por ella es una civilización que confía en lo que dice la formación. La formación dice, he estado aquí 66 millones de años, he aceptado la presencia de esta civilización, todavía estoy aquí, y así me veo cuando se me cuida. El safari es la audiencia. El participante es el oyente. La formación es la que habla. Referencias cruzadas, parte 2, cap 1, ciudades hechas de luz, parte 3, cap 4, bulevares subterráneos, parte UE, cap 3, delfines rosados, parte UE, cap 5, arrecifes sintéticos, parte UE, cap 6, ecología como infraestructura, parte B, cap 1, submarinos de pedales, parte B, cap 2, escafandras para todos, parte B, cap 4, realidad aumentada bajo la tierra, parte 8, sección B, la despensa viviente marca registrada, parte 11, cap 2, las galerías de Nitrox. Para especificaciones de vaina de tránsito de Safari y parámetros de geometría óptica de casco, ver apéndice de Manual de operaciones de construcción. Para requisitos de certificación de guía operador de terraformación y módulo de entrenamiento de gestión conductual específico de Safari, ver apéndice H, Manual de operaciones de gobernanza. Para protocolo de monitoreo de indicador de impacto ecológico de Safari e integración de revisión de gestión biológica anual, ver apéndice F, Manual de operaciones biológicas. Para especificación de diseño de alojamiento de punto de paso y parámetros de integración de protocolo de longevidad nocturno, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Para especificación de curación de contenido de superposición de RA e integración de panel de display con casco de vaina de tránsito, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Sueño de tubería parte B, la experiencia del visitante. Capítulo 4, realidad aumentada bajo la tierra. La realidad aumentada tiene un problema de definición. El mundo de superficie usa el término para describir un rango de tecnologías desde lo trivial hasta lo arquitectónicamente significativo. Lo que comparte el rango es la premisa de que el campo visual que el usuario ya tiene es insuficiente para la tarea, y que agregar información digital a ese campo visual mejora el resultado de la tarea. En la red de tubo de cristal del cenote, el campo visual natural no tiene deficiencia. La formación está ahí. La comunidad biológica está ahí. La estructura geológica está ahí. El campo visual no es insuficiente. Lo que no proporciona el campo visual es el conocimiento que hace legible la expresión actual de la formación a la profundidad que logra el entendimiento del experto. La realidad aumentada en la experiencia de visitante de sueño de tubería es la tecnología que proporciona el marco interpretativo a observadores que no lo tienen. No un suplemento a un campo visual insuficiente. Una capa de traducción para un campo visual que contiene más información de la que puede leer el observador sin ayuda. La distinción de filosofía de diseño importa porque determina para qué sirve el sistema de RA. Un suplemento a un campo visual insuficiente compite con el campo visual. Una capa de traducción para un campo visual rico en información sirve al campo visual. El suplemento reemplaza la atención. La traducción redirige la atención hacia lo que el campo visual ya contiene. El sustrato de display. ¿El display de RA no puede ser una pantalla a la que mira el observador? Una pantalla impone un límite, el borde del marco, el reflejo de la retroiluminación en la superficie de vidrio, el ajuste de distancia focal de la pantalla al fondo, que el sistema visual del observador registra como una transición entre el contenido de la pantalla y el campo visual natural detrás de él. El display de RA en el sistema de sueño de tubería es el propio material de interfaz del campo visual. En la escafandra, la visera de cúpula de alón. En la vaina de tránsito, el casco de laminado de gradiente en cada posición de asiento. El sustrato de display es un recubrimiento de metamaterial aplicado al material de interfaz del campo visual durante la fabricación, una capa nanoestructurada precisamente controlada en la interfaz entre la capa exterior de vidrio cerámico y la zona de transición del laminado de gradiente, cuyas propiedades ópticas son normalmente invisibles pero que pueden activarse localmente por la señal de control infrarrojo del controlador de display para producir un cambio de índice de refracción en los límites de la zona de activación que el sistema visual humano percibe como una línea o texto luminoso tenue. Esta relación figura-fondo es la propiedad óptica crítica del sustrato de display. El contenido de RA es legible cuando se busca, invisible cuando no se busca. Lo que muestra el sistema de RA.
El contenido del sistema de RA es la interpretación en tiempo real del sistema coordinador del estado actual de la formación en la posición actual del observador. El subconjunto curado se organiza en 3 niveles de prominencia visual: el nivel ambiental, siempre presente a la intensidad de display mínima y proporciona datos básicos de orientación; el nivel contextual, que se activa cuando la posición actual del observador lo coloca en un límite geológico o biológico; y el nivel de identificación de especie, que se activa cuando los sensores ópticos de la visera de la escafandra resuelven un organismo biológico a la resolución que puede producir una identificación confiable. El algoritmo de identificación de especie. El nivel ambiental es la infraestructura de seguridad del sistema de RA. El indicador de profundidad es la referencia de altitud primaria del participante de escafandra; el indicador de tiempo es el sistema de advertencia implícito del rebreather; y el indicador de especificación de cristal es el monitoreo de impacto ecológico del participante. El nivel contextual activado por límite es la capa interpretativamente más valiosa del sistema y la que más directamente sirve a la filosofía de traducción de formación. Cuando el rastreo de ubicación del sistema coordinador coloca al observador dentro de la zona de haloclina, se activa el display contextual, superponiendo la vista del casco con la profundidad específica actual de la haloclina, la desviación de profundidad actual de la haloclina de la línea base estacional, y un esquema simplificado del perfil de temperatura acústico actual de la haloclina. El nivel de identificación de especie. El nivel de identificación de especie es el componente de software más complejo del sistema de RA y su interfaz más inmediatamente legible para participantes sin experiencia ecológica. Los algoritmos de reconocimiento de imagen del sistema coordinador, entrenados en la biblioteca de identificación de especie completa de la red de monitoreo biológico, analizan la alimentación visual de los sensores ópticos de la visera de la escafandra en tiempo real, identificando organismos biológicos en el campo visual al nivel de confianza que permiten la resolución y condiciones de iluminación. El nombre de especie en el idioma de registro del participante es la decisión de diseño más deliberada del sistema de RA y la que más directamente expresa la prueba de atención de la filosofía de experiencia de visitante. El nombre de especie no reemplaza la observación. Conecta la observación con la estructura de conocimiento existente que creó el briefing. RA en condiciones de emergencia. El rol del sistema de RA cambia en condiciones de emergencia de capa de traducción a infraestructura de navegación. En el escenario de falla de energía del protocolo de apagón, el sustrato de display estándar del sistema de RA está fuera de línea. La infraestructura de RA de emergencia son las emisiones luminiscentes de los marcadores de aluminato de estroncio leídas por los sensores ópticos pasivos de la visera de la escafandra. La superposición de RA de emergencia es el display más mínimo que produce el sistema, una línea verde indicando la dirección del riel guía. Sin identificación de especie. Sin contexto geológico. Sin paneles de información de especie. La línea verde y la dirección que indica. El display de emergencia mínimo no es una limitación de la capacidad del circuito de display de emergencia. Es una decisión de diseño deliberada, en una condición de emergencia donde el participante está pedaleando el volante del ciclo submarino a través de la oscuridad, monitoreando el indicador de CO del cartucho de calzodada, y rastreando los dientes físicos del riel guía a través de la visera de la escafandra. La carga cognitiva adicional de ventanas emergentes de identificación de especie y paneles de contexto geológico es un peligro en lugar de una asistencia. El mínimo de navegación de emergencia es el máximo de emergencia. El display de línea de tiempo geológica. El display de línea de tiempo geológica es el elemento de contenido más ambicioso del sistema de RA y el que más directamente aborda la ambición más profunda de la filosofía de experiencia de visitante: producir en el visitante el sentido del tiempo geológico, el entendimiento específico de que el estado actual del cenote es un cuadro en una película de 66 millones de años. El display de línea de tiempo superpone la superficie visible de la formación con una representación visual simplificada de la historia de crecimiento de la formación, el material fechable más antiguo en la formación visible resaltado en un azul profundo, los depósitos más jóvenes en azules sucesivamente más claros hacia el blanco cálido del presente, con una escala en el borde derecho del material de interfaz mostrando la correspondencia del color con la edad en miles de años. Lo que logra el display es que el participante que ha visto el gradiente de color de edad de la estalactita tiene una referencia visual para la frase 10.000 años, que no estaba presente en su memoria visual antes de la inmersión. La visualización de la red alimentaria. La visualización de la red alimentaria se activa en las secciones de la galería de acuicultura de la ruta de safari, las secciones de pasaje donde la vaina de tránsito o ciclo submarino pasa a través de las galerías de acuicultura del cenote de corredor de despensa viviente. La visualización de la red alimentaria no describe las especies en la galería de acuicultura. El nivel de identificación de especie hace eso. La visualización de la red alimentaria describe las relaciones ecológicas entre las especies, las conexiones tróficas que el protocolo de gestión ecológica ha organizado que explote la composición de especie de la galería, y las vías de flujo de nutrientes que conectan la producción biológica de la galería con los otros sistemas biológicos de la instalación. La visualización es animada, el único contenido animado en el sistema de RA. La animación muestra, como un patrón fluyente sobre las posiciones de las especies de producción en el campo visual, la dirección y tasa relativa de flujo de nutrientes. Lo que no puede hacer la RA.
La RA no puede producir la experiencia de encuentro. La aproximación del voto a 2.4 metros a través de la visera de Allen es un encuentro. La imagen del voto en una superposición de identificación de especie de un sistema de RA es una identificación. La identificación es valiosa, ancla el encuentro en el marco lingüístico y de conocimiento del participante. Pero el sistema de RA que sustituyera una representación de RA de un voto por un encuentro con el voto real estaría produciendo la peor versión posible de lo que ofrece el cenote, llamando la realidad aumentada. Sueño de tubería no renderiza el cenote. El cenote se renderiza a sí mismo. El sistema de RA agrega la capa de traducción que hace legible el renderizado del cenote a observadores que no tienen el marco interpretativo del experto. La capa de traducción sirve al original. No sustituye al original. La relación del sistema de RA con la memoria. El contenido del sistema de RA es en tiempo real y efímero. La identificación de especie que apareció en la posición actual desaparece cuando el observador pasa a la posición del organismo. Ninguno del contenido es grabado por el sistema de RA para reproducción o referencia. El sistema no registra la experiencia visual del participante. La memoria del participante es el único registro. Esta decisión de diseño es la más controvertida en la historia de implementación del sistema de RA. El debate produjo la decisión contra la grabación, y el argumento que produjo el resultado fue la aplicación más consistente de la filosofía de experiencia de visitante. Una experiencia de inmersión grabada es una experiencia secundaria de la formación tal como apareció a través del contenido del sistema de RA, reproducida en un contexto donde la formación real está ausente. La grabación es informativa. También es lo que hace que producir contenido sobre la formación difiera de encontrar la formación. El participante que revisa la grabación de la inmersión ha hecho algo diferente a encontrar la formación. Una grabación es evidencia de una experiencia. Una memoria es el residuo de la experiencia en la persona que la tuvo. Sueño de tubería está en el negocio de cambiar personas, no de archivar experiencias. La inteligencia de RA del sistema coordinador. El contenido del sistema de RA lo genera la capa de gestión de RA del sistema coordinador, el componente de software que recibe los datos de posición del participante, consulta la base de datos de sensor del sistema coordinador por los datos de formación relevantes en la posición actual, aplica la prueba de atención del protocolo de curación de contenido a los datos disponibles, y genera las instrucciones del controlador de display. La curación de contenido es la función arquitectónicamente más específica de la capa de gestión de RA. La prueba de atención no es un conjunto de reglas. Es un clasificador entrenado en los datos de monitoreo de experiencia de participante del sistema coordinador del periodo operativo completo, que correlaciona el tipo de elemento de contenido, condiciones ambientales, posición del participante, y velocidad de tránsito con los indicadores de calidad de experiencia de participante. RA y el argumento civilizatorio. El sistema de RA es el traductor del argumento, la tecnología que hace legible la evidencia al visitante que no puede leer el estado actual de la formación tan directamente como permite la experiencia ecológica del operador de terraformación. Las traducciones no agregan contenido que no está en la formación. El registro de crecimiento de la estalactita estaba en la estalactita antes de que el sistema de RA lo tradujera. Las conexiones tróficas de la galería de acuicultura existían antes de que la visualización de la red alimentaria las hiciera visibles. Este es el función civilizatoria del sistema de RA, no hacer más espectacular al cenote, sino hacerlo más legible. El cenote ya es espectacular. El cenote necesita traducción para el visitante que no puede leer 66 millones de años de historia geológica y biológica en una estalactita sin el gradiente de color de edad de la línea de tiempo geológica. El sistema de RA hace legible lo legible. La formación es el texto. El sistema de RA es la traducción. El participante es el lector. Lo que no sabe el sistema de RA. El modelo de formación del sistema coordinador no está completo. La resolución espacial del estudio geológico deja brechas. La frecuencia de muestreo del censo biológico deja brechas temporales entre intervalos de censo. El umbral de confianza del algoritmo de identificación de especies significa que los organismos debajo del umbral de resolución visual no se identifican. El sistema de RA traduce la mejor estimación actual del modelo del estado de la formación. Donde el modelo es preciso, la traducción es precisa. Donde el modelo es incierto, la traducción es incierta, y el protocolo de curación de contenido del sistema de RA excluye del display cualquier elemento de contenido cuya evaluación de confianza del sistema coordinador califique debajo del umbral de display. La narración del guía operador de terraformación cubre las posiciones donde el sistema de RA está silencioso. El conocimiento experto más la traducción de RA es igual al entendimiento del visitante. Ninguno solo es suficiente. La formación es legible. La civilización está confiada. El visitante entiende. El argumento se hace. Referencias cruzadas, parte 2, Cap 1, ciudades hechas de luz, parte 2, Cap 3, materiales que dejan desaparecer a la civilización, parte 3, Cap 4, bulevares subterráneos, parte UE, Cap 3, delfines rosados, parte UE, Cap 5, arrecifes sintéticos, parte B,
Cap 1, submarinos de pedales, parte B, Cap 2, escafandras para todos, parte B, Cap 3, el safari subterráneo, parte 7, Cap 5, el protocolo de apagón, parte X, Cap 6, así como socio SEO creador. Para especificación de recubrimiento de metamaterial de sustrato de display de RAI y protocolo de fabricación, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Para datos de entrenamiento de clasificador de prueba de atención de protocolo de curación de contenido y métricas de desempeño, ver apéndice G, registro de inteligencia de formación. Para calibración de umbral de confianza del algoritmo de identificación de especie e integración de red de monitoreo biológico, ver apéndice F, Manual de operaciones biológicas. Para especificación de circuito de display de superposición de RA de emergencia y requisitos de generación de energía de sensor óptico pasivo, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Para protocolo de interacción de rastreo de mirada de participante y parámetros de activación de expansión de contenido, ver apéndice D, Manual de operaciones de construcción. Sueño de tubería parte B, la experiencia del visitante. Capítulo 5, dormir dentro del acuífero. La habitación de hotel es el producto más estandarizado del mundo de superficie. No en el sentido de que todas las habitaciones de hotel son idénticas, sino en el sentido de que la lógica espacial fundamental de cada habitación de hotel es idéntica independientemente de la diferenciación, una habitación en un edificio, con paredes que separan la habitación del exterior, con una ventana que proporciona una vista del exterior mientras mantiene la separación. La lógica espacial de la habitación de hotel es adentro y afuera, el huésped está dentro de la habitación, el mundo está fuera de la ventana, y la calidad de la habitación está sustancialmente determinada por lo que contiene la fuera de la ventana. La vista es la mercancía. El alojamiento residencial de sueño de tubería no es adentro y afuera. Es adentro, el huésped está dentro de la sección de tubo de cristal, el acuífero está dentro del volumen visible de la sección de tubo de cristal, y la calidad de la habitación está determinada por lo que está simultáneamente en todas partes, no afuera de una ventana, no más allá de una separación, sino presente en el campo visual en todas direcciones a la vez a través de la transparencia continua del casco. El acuífero no es la vista. El acuífero es el entorno de la habitación. Lo que experimenta el huésped que duerme dentro del acuífero que no puede producir el alojamiento del mundo de superficie es la disolución de la distinción adentro-afuera, la experiencia de un entorno de sueño que es simultáneamente espacio interior y entorno exterior. Los tipos de alojamiento. El programa de alojamiento residencial de sueño de tubería abarca 3 tipos residenciales distintos organizados por posición de profundidad, especificación de gestión atmosférica y clasificación de duración. El alojamiento de superficie del nivel de orientación es la oferta residencial de nivel de entrada de la instalación de sueño en el límite superior de la zona de agua dulce del nivel de superficie, en las condiciones atmosféricas más cercanas al ambiente del mundo de superficie, diseñada para la primera noche de inscripción del programa de longevidad y para las visitas de 1 a 3 noches del programa de aventura. El alojamiento de longevidad de profundidad media es la oferta residencial primaria del programa de longevidad, la instalación de sueño en la profundidad óptima del rango de presión terapéutica para cada participante inscrito, en la atmósfera de nitrox a la presión parcial de oxígeno que ha especificado la capa de monitoreo médico del sistema coordinador. El alojamiento de investigación de galería profunda es la oferta residencial más extrema de la instalación de sueño en la profundidad de la zona de agua salada, en la presión elevada y presión parcial de oxígeno estándar que especifican los requisitos operativos de la galería profunda para los operadores de terraformación e investigadores que trabajan en esta profundidad. El capítulo documenta en detalle el alojamiento de longevidad de profundidad media, el tipo residencial con el cual se intersecta la experiencia de visitante, y cuyo diseño representa la síntesis más completa de protocolo terapéutico, inmersión ecológica y experiencia espacial de la instalación. La habitación. La unidad espacial básica del alojamiento de longevidad de profundidad media es una sección de tubo de cristal de sección transversal expandida, 3 metros de diámetro interior versus los 2 metros del tubo de tránsito estándar, montada a la profundidad asignada por protocolo del participante con la misma conexión de pilote de anclaje a la pared de caliza que usan todas las secciones de tubo de cristal, mantenida a la especificación atmosférica de nitrox, y amueblada con el equipo de sueño y mantenimiento personal que requiere la duración de estadía extendida del programa de longevidad. El acceso visual de la posición de sueño es el parámetro más precisamente diseñado del diseño de alojamiento. En la habitación de hotel estándar, la vista desde la cama es el techo de la habitación, porque la superficie horizontal de la cama orienta la mirada del ocupante durmiente hacia arriba, hacia el techo. El casco curvo del alojamiento de tubo de cristal al nivel del ojo del ocupante durmiente desde la posición acostada no es el techo. Es la vista del acuífero. La distancia de observación íntima es la distancia a la cual el sistema visual se compromete con detalle fino en lugar de con vista panorámica, la distancia a la cual son resolubles los invertebrados pastadores individuales del arrecife sintético. Las señales bioluminiscentes de las colonias en reposo de Ancistrus vitreus son perceptibles como destellos individuales tenues en lugar de como brillo difuso de fondo. El acuífero nocturno. El acuífero nocturno no está oscuro.
Está diferentemente iluminado. El mínimo biológico del relé de luz mantiene la salida fotosintéticamente activa al nivel que previene que la comunidad de producción primaria del arrecife sintético entre al estado metabólico que produce la oscuridad extendida. La bioluminiscencia es el carácter visual primario del acuífero nocturno, no la bioluminiscencia de la comunidad microbiana de la zona anóxica profunda, sino la bioluminiscencia de la comunidad biológica de la zona de agua dulce a profundidad media. Las colonias de Ancistrus vitreus en su fase de reposo, estacionarias en la superficie del casco, producen las señales tenues de coordinación bioluminiscente que usa la fase de reposo para organización espacial de colonia. El patrón colectivo de luminiscencia de la colonia en reposo es el papel tapiz nocturno del alojamiento, un patrón tenue, continuamente cambiante de luz biológica en la superficie exterior del casco, cambiando en distribución conforme organismos individuales cambian de posición durante los intervalos periódicos inquietos de la fase de reposo. El ocupante durmiente que despierta en medio de la noche y abre los ojos a este entorno visual no está despertando a una habitación oscura. Está despertando al acuífero en el estado específico que produce el momento actual del ciclo biológico de la noche. La gestión atmosférica durante el sueño. La especificación de atmósfera de nitrox del alojamiento de profundidad media se gestiona continuamente por la capa de gestión atmosférica del sistema coordinador, manteniendo la presión parcial de oxígeno dentro del rango del protocolo terapéutico y el CO dentro del rango de comodidad respiratoria a través del periodo de sueño. La gestión de CO durante el sueño es la función más crítica para la seguridad de la gestión atmosférica. El sistema de depuración, el absorbente químico de CO que usa la gestión atmosférica de la sección de alojamiento en lugar de los cartuchos de cal soda del circuito del rebreater personal, remueve el CO de la atmósfera a la misma tasa que lo produce el metabolismo durmiente. El intercambio automático depurador es el principio de cartucho intercambiable aplicado al componente más crítico de seguridad que requiere la presencia del ocupante durmiente en la sección de alojamiento. El ocupante duerme a través de esta operación. La firma acústica de la secuencia de intercambio está en el rango de frecuencia y amplitud que identifica el análisis acústico del sistema coordinador como debajo del umbral típico de excitación de sueño humano. Presión y fisiología del sueño. El beneficio terapéutico del programa de longevidad de la exposición a presión sostenida se documenta en la sección de medicina y longevidad de la parte 11 en el marco clínico completo que ha acumulado el conjunto de datos longitudinal de la instalación fundadora. La contribución del capítulo de alojamiento es la fisiología específica de sueño, lo que agrega el efecto de la presión terapéutica en la fisiología del sueño al impacto biológico total del protocolo. La presión ambiental elevada en el rango terapéutico del alojamiento de profundidad media, 1.2 a 1.4 atmósferas, no impide el inicio o mantenimiento del sueño para el participante adaptado. El participante adaptado, inscrito por más de una semana, fisiológicamente equilibrado al rango de presión del protocolo, duerme a presión terapéutica sin las interferencias de ajuste de la primera noche. El mecanismo no está completamente caracterizado en el conjunto de datos de la instalación fundadora. La hipótesis principal es el efecto de presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno elevada de la atmósfera de nitrox a la profundidad terapéutica produce mayor entrega de oxígeno disuelto a la corteza cerebral durante la fase de sueño de onda lenta. Integración con la arquitectura social del programa de longevidad. Los participantes inscritos en el programa de longevidad no son ocupantes solitarios de secciones de alojamiento separadas. La arquitectura social del programa, la estructura comunitaria que produce la presencia sostenida del periodo de inscripción, es un componente significativo de la eficacia documentada del protocolo terapéutico. La galería comunal es el centro social del programa de longevidad, el espacio donde el briefing matutino del sistema coordinador orienta a los participantes inscritos al horario del protocolo del día. El espacio donde se comparte la comida vespertina, la cosecha de la ciudad de acuicultura entregada a la instalación de cocina de la galería comunal. La estadía extendida. El mínimo de inscripción del programa de longevidad, 30 días, es el piso de la estadía residencial. El techo es la recomendación médica del sistema coordinador, actualizada semanalmente del análisis de sangre, la cual para participantes mostrando fuerte respuesta de indicador biológico en la semana 4 recomienda extensión a 60 días, y para participantes cuya evaluación de 60 días muestra respuesta continua fuerte recomienda discusión de residencia permanente. La discusión de residencia permanente no es un resultado estándar del programa de longevidad. Es el resultado que anticipó la carta fundacional para los participantes cuya respuesta biológica a la profundidad terapéutica indica que la 1.0 atmósfera ambiental del mundo de superficie es un costo fisiológico que han comenzado a documentar en los datos de análisis de sangre que produce la transición de regreso a presión de superficie. La divulgación del interés económico es constitucional, especificada por los requisitos de divulgación de conflicto de intereses del marco REM. El operador de terraformación que presenta la recomendación de residencia permanente divulga el interés económico antes de presentar la evidencia clínica. El residente permanente que se muda de la inscripción de 30 o 60 días del programa de longevidad al nivel residencial permanente de la galería profunda ha hecho la transición específica que describió la carta fundacional, de huésped que está evaluando el protocolo a residente que ha incorporado la asignación de profundidad del protocolo a la geografía de su vida. El acuífero es donde duermen.
El acuífero es donde despiertan. El acuífero ha estado aquí 66 millones de años. El residente permanente está dentro de él por la duración de una vida humana. Lo que produce dormir en el acuífero. Dormir dentro del acuífero produce una transformación específica en la relación del participante con la distinción entre entorno construido y entorno natural, la distinción que ha mantenido la civilización del mundo de superficie, arquitectónica y conceptualmente, desde que el primer ser humano durmió dentro de un refugio cuya función era separar el adentro del afuera. El alojamiento de tubo de cristal no es un refugio en este sentido. No excluye al acuífero. Lo incluye, mantiene las condiciones atmosféricas para los requisitos biológicos del cuerpo humano mientras incluye al acuífero en el campo visual completo del espacio que ocupan esas condiciones. 30 noches durmiendo en este espacio produce una imaginación espacial diferente de 30 noches durmiendo en habitaciones cuyas paredes excluyen el exterior. No una imaginación espacial mejor, el refugio del mundo de superficie ha proporcionado servicio excelente a la biología humana a través de 200.000 años. Una diferente, la imaginación espacial que ha experimentado lo que se siente dormir en un espacio que es simultáneamente construido y natural. Esta imaginación espacial se lleva hacia adelante a los contextos del mundo de superficie donde los entornos construidos y naturales están en conflicto. El participante que ha dormido dentro del acuífero no toma automáticamente mejores decisiones en estos contextos. Pero tiene una referencia que no puede tener el participante que no ha tenido esta experiencia. El acuífero es donde durmieron. Lo llevan hacia adelante. Lo que no dice el capítulo. El capítulo no ha afirmado que dormir dentro del acuífero es cómodo en el sentido convencional del alojamiento de hotel. El volumen pequeño de la sección de alojamiento, las superficies curvas, y los sonidos operativos de los sistemas mecánicos producen un entorno que muchos huéspedes encuentran desafiante para dormir durante las primeras noches. El periodo de adaptación varía por participante. El operador de terraformación residente monitorea la calidad de sueño de los participantes inscritos e interviene con ajustes de gestión atmosférica que indica el perfil de adaptación individual de cada participante. El alojamiento ofrece lo excepcional para el adaptable y lo excelente para el resto. El acuífero los acepta a todos. El casco es transparente para todos ellos. El acuífero no califica por comodidad. Referencias cruzadas, parte 3, cap 5, rascacielos bajo el dosel, parte 4, cap 6, ingeniería civil biológica, parte UE, cap 1, peces limpiadores, parte UE, cap 5, arrecifes sintéticos, parte B, cap 1, submarinos de pedales, parte B, cap 2, escafandras para todos, parte B, cap 3, el safari subterráneo, parte B, cap 6, aventuras sin explotación, parte 11, cap 1, viviendo bajo presión, parte 11, cap 2, las galerías de Nitrox, parte 11, cap 3, economía de telómeros. Para especificación de material de casco de sección de alojamiento por nivel y parámetros de diseño de sistema de gestión atmosférica, ver apéndice D, manual de operaciones de construcción. Para protocolo de gestión de CO atmosférico durante el sueño y secuencia de intercambio automático de depurador, ver apéndice D, manual de operaciones de construcción. Para monitoreo de arquitectura de sueño y optimización de protocolo terapéutico durante la inscripción, ver apéndice F, manual de operaciones biológicas. Para protocolo de recomendación de residencia permanente y requisito de divulgación de conflicto de intereses, ver apéndice H, manual de operaciones de gobernanza. Para especificación de diseño de galería comunal de arquitectura social y configuración de zona residencial, ver apéndice D, manual de operaciones de construcción. Sueño de tubería parte B, la experiencia del visitante. Capítulo 6, aventura sin explotación. El turismo de aventura tiene un problema sistemático que ha documentado la comunidad de conservación del mundo de superficie a través de cada geografía donde opera. La aventura está en el encuentro, y el encuentro, si se conduce sin diseño específico contra ello, produce la degradación de su propio encuentro. El arrecife que se hace famoso por encuentros con tiburones atrae a los buzos que quieren encuentros con tiburones, y la concentración de buzos produce la perturbación acústica y conductual que cambia el comportamiento de los tiburones, y el comportamiento cambiado reduce la calidad del encuentro, y la calidad reducida impulsa a la operación de buceo a expandirse hacia arrecifes previamente no visitados donde los tiburones todavía se comportan naturalmente, y el ciclo se repite a través de la geografía hasta que ya no hay más arrecifes donde los tiburones se comporten naturalmente. Esta no es una historia sobre malos actores. La degradación es estructural, no personal. La estructura produce el resultado independientemente de las intenciones de cualquier actor individual. La solución de diseño que ha desarrollado la industria de turismo de aventura del mundo de superficie para este problema estructural es el modelo de acceso gestionado, limitar el número de participantes, restringir el encuentro a zonas designadas, desarrollar códigos de conducta que reduzcan el impacto conductual de cada encuentro. Estas intervenciones reducen la tasa de degradación. No eliminan el incentivo estructural que produce la degradación. El programa de aventura de sueño de tubería opera en un contexto estructural diferente, y la diferencia es arquitectónica en lugar de gerencial.
El incentivo estructural de producir el encuentro a la escala que demanda el mercado está delimitado por la evaluación de capacidad de carga de la formación, la medición continua del sistema coordinador de los indicadores ecológicos que usa el protocolo de gestión biológica para determinar si el nivel actual de actividad de visitante está produciendo impacto ecológico medible arriba del estándar de conservación del protocolo de gestión. Cuando los indicadores ecológicos muestran impacto arriba del estándar de conservación, cuando la frecuencia de comportamiento de aproximación de la población de boto está declinando relativo a la línea base, cuando la trayectoria de sucesión del arrecife sintético está mostrando desviación de la predicción del modelo de sucesión en las secciones con mayor actividad de escafandra, cuando la composición de especie de la comunidad de pez de cueva está cambiando en las zonas de pasaje con mayor frecuencia de tránsito, la capa de gestión de visitante del sistema coordinador reduce la cuota diaria de participantes del programa de aventura al nivel que indica el monitoreo ecológico que es compatible con el estándar de conservación. La reducción es automática y no sujeta a la anulación de la función de contabilidad económica. El protocolo de gestión de visitante de la Carta Fundacional especifica esto explícitamente: la cuota basada en indicador ecológico del sistema coordinador es el máximo diario vinculante, y la optimización de ingreso de la contabilidad económica no puede aumentar la cuota arriba del techo evaluado por el indicador ecológico. Esta es la solución arquitectónica al problema estructural. La demanda de mercado del encuentro se desacopla del techo de impacto ecológico del encuentro por un mecanismo de gobernanza automatizado que hace cumplir el techo independientemente de la demanda. La aventura sin explotación no es una aspiración. Es una arquitectura. El presupuesto de impacto ecológico. El presupuesto de impacto ecológico es el marco cuantitativo del sistema coordinador para traducir las acciones específicas de la actividad de visitante en mediciones de impacto ecológico que puede evaluar el estándar de conservación. Cada actividad de visitante en el programa de aventura produce impacto ecológico a una tasa medible. Cada sesión de escafandra a una zona de profundidad específica produce un impacto específico en la comunidad biológica en esa zona de profundidad, medido a través de la comparación antes y después del monitoreo biológico de los indicadores conductuales para las especies presentes en la zona operativa de la sesión. Cada tránsito de ciclo submarino a través de una sección de pasaje produce un impacto específico en la trayectoria de sucesión del arrecife sintético en esa sección. El presupuesto de impacto ecológico asigna el impacto ecológico total permitido del estándar de conservación a través de todos los componentes de programa de visitante activo simultáneamente. Cuando el impacto real de un programa en una zona específica excede su asignación, la cuota del programa en esa zona disminuye, y el costo de impacto excedente se deduce de la asignación restante del programa en otras zonas. La distribución que resulta no es la distribución que maximizaría el ingreso turístico. El ingreso máximo requiere el máximo de participantes en las zonas con el mayor valor turístico, que son precisamente las zonas con mayor sensibilidad biológica porque la riqueza biológica y el valor turístico están correlacionados. El ingreso máximo y el cumplimiento del estándar de conservación están en tensión. El presupuesto de impacto ecológico hace cumplir la prioridad del estándar de conservación sobre el ingreso máximo en cada zona en cada momento. Una formación cuya ecología está tan bien gestionada que el acceso de visitante a ella está restringido debajo de la demanda de mercado es una formación cuya calidad ecológica produce más valor por participante que una formación ecológicamente degradada que puede acomodar participantes ilimitados. La escasez es la expresión de la calidad. El presupuesto de impacto ecológico hace cumplir la escasez. La aventura que se gana a su momento. El comercio fundamental del turismo de aventura del mundo de superficie es el encuentro preempaquetado. El visitante paga al operador, el operador proporciona el encuentro en el horario que selecciona el visitante, el encuentro ocurre con lo que sea que esté haciendo la biología en el momento programado, y el visitante se va con lo que sea que proporcionó el encuentro. El programa de aventura de sueño de tubería no está preempaquetado en este sentido. Los encuentros específicos que produce el programa no pueden programarse por adelantado porque la comunidad biológica cuyos encuentros constituyen el contenido del programa no opera en horarios compatibles con reservación anticipada. El programa de aventura reconoce esto a través del encuadre honesto que requiere la filosofía de experiencia de visitante de la Carta Fundacional. El participante que reserva una sesión de escafandra está reservando una hora en la zona de agua dulce a la profundidad terapéutica con el equipo y orientación que proporciona la sesión. No están reservando un encuentro con el boto. El encuentro con el boto, si ocurre, es la contribución de la formación a la sesión. La preparación del participante es su contribución. El encuadre honesto cambia lo que trae el participante a la sesión. Un participante que cree que está comprando un encuentro con el boto trae la expectativa del consumidor de que se entregará el producto comprado. Un participante que entiende que está reservando acceso al acuífero en condiciones que hacen posibles los encuentros con el boto trae la orientación del participante hacia el acuífero mismo en lugar de hacia el producto que espera recibir de él. El consumidor decepcionado que no recibió el producto que compró es el participante ecológicamente más dañino del turismo de aventura, no porque sea malicioso sino porque la decepción impulsa el comportamiento que intenta compensar la no entrega del producto. El participante que trae la orientación del acuífero no experimenta decepción cuando el boto no se aproxima, porque la ausencia del boto no es la no entrega del producto. Es el estado actual de la formación. La aventura sin explotación comienza con el encuadre honesto.
El encuadre honesto produce la orientación del acuífero. La orientación del acuífero produce el comportamiento del participante que es compatible con el presupuesto de impacto ecológico del estándar de conservación. La libertad de la restricción. El estándar de conservación del programa de aventura aparece desde afuera del programa como una restricción a la experiencia de visitante. También son las condiciones bajo las cuales es posible la aventura que ofrece el programa. El encuentro con el boto que hace posible la restricción de 3 metros del protocolo de aproximación, el participante estacionario a distancia de 3 metros, la aproximación del boto al ritmo conductual del boto, el episodio de investigación de 23 segundos, no es posible sin la restricción de aproximación. La libertad de la restricción es la característica experiencial definitoria de la aventura sin explotación. El participante que está restringido experimenta la aproximación del boto como la decisión del boto. El participante cuya aproximación no está restringida experimenta la posición del voto como la decisión del participante. El participante restringido encuentra la agencia del voto. El participante no restringido encuentra la suya propia. La agencia del voto es el encuentro que está diseñado para producir el programa de aventura. El voto eligió aproximarse. El participante mantuvo la distancia que requería la restricción. El encuentro ocurrió porque el voto lo eligió. La paradoja del lujo y la conservación. Sueño de tuberías caro. Esto no es accidental, la arquitectura económica de la Carta Fundacional alinea deliberadamente el precio con el estándar de conservación del presupuesto de impacto ecológico, produciendo un nivel de ingreso de un conteo de participante que permite el estándar de conservación. La paradoja es estructural, la conservación y el lujo coexisten en el modelo económico de sueño de tubería porque la conservación produce el lujo. La calidad ecológica de la formación es lo que compra acceso al precio premium. La gestión ecológica que produce la calidad es lo que financia el precio premium. La conservación es la fuente del producto. El lujo es la expresión del producto. Separarlos destruiría a ambos. La alineación lujo-conservación no es una estrategia de mercadotecnia. Es la elección deliberada de la arquitectura económica fundadora de hacer que la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ecológica sean el mismo mecanismo económico. La obligación del participante. Las protecciones estructurales del programa de aventura, la cuota del presupuesto de impacto ecológico, las restricciones del protocolo de aproximación, la gestión de expectativa del encuadre honesto, gestionan el impacto ecológico del programa al nivel de sistema. El comportamiento individual del participante dentro de la gestión a nivel de sistema es la contribución del participante a la aventura sin explotación. La orientación precesión es el fundamento práctico de la obligación. El protocolo de entrenamiento que completa cada participante antes de la primera sesión incluye la explicación del presupuesto de impacto ecológico, la especificación del estándar de conservación, y la conexión específica entre el comportamiento del participante de cada componente del programa y el indicador ecológico que afecta el comportamiento. Una civilización que produce participantes que voluntariamente extienden el cumplimiento del estándar de conservación más allá de los requisitos explícitos ha producido algo que la arquitectura estructural sola no puede producir, participantes que han internalizado los intereses de la formación como un componente de los suyos propios. El programa delegado. La filosofía de experiencia de visitante de la Carta Fundacional incluye una disposición de legado para la cual el turismo de aventura del mundo de superficie no tiene equivalente. Los datos de monitoreo biológico que genera la sesión de cada participante se contribuyen al común de investigación como un registro permanente del impacto ecológico del encuentro, accesible a la comunidad de investigación de biología de Cueva bajo los términos de acceso al común. El participante que entiende esto entiende que su presencia en el acuífero no fue solo una experiencia que tuvo. Fue una observación en la que participó, una observación cuyos datos contribuyen al entendimiento de la ecología conductual del voto que está construyendo el común de investigación a través del periodo operativo completo de la instalación. Esta es la expresión final de la aventura sin explotación, un encuentro cuyo valor para el participante es la contribución de la formación a la experiencia del participante, y cuyo valor para la formación es la contribución del participante al registro científico de la formación. Lo que produce la experiencia de visitante. Los 6 capítulos de la parte B han documentado la infraestructura física de la experiencia de visitante, el ciclo submarino, la escafandra, el safari, el sistema de RA, el alojamiento, la arquitectura de conservación del programa de aventura. La infraestructura física es el mecanismo de entrega. Lo que entrega la experiencia de visitante es el puesto de avanzada del mundo de superficie de la tesis civilizatoria, el entendimiento específico de que una civilización puede habitar una formación geológica sin explotarla, puede hacer esa formación accesible a visitantes sin degradarla, y puede producir de esa habitación y acceso a un conjunto de experiencias que el turismo del mundo de superficie no puede replicar porque el turismo del mundo de superficie no habita sus formaciones geológicas. Las visita. El cenote no necesita defensores. Ha estado produciendo su argumento durante 66 millones de años. La experiencia de visitante es la traducción. Referencias cruzadas, parte I, Cap 6, Construir sin destruir, parte 2, Cap 6, Diseñando para 1000 años, parte 3, Cap 6,
la primera red regional, parte UE, CAP 6, ecología como infraestructura, parte B, CAP 1, submarinos de pedales, parte B, CAP 2, escafandras para todos, parte B, CAP 3, el safari subterráneo, parte B, CAP 4, realidad aumentada bajo la tierra, parte B, CAP 5, dormir dentro del acuífero, parte 9, CAP 4, REDEM como uso de gobernanza, parte 12, CAP 6. Porque sueño de tubería lo cambió todo. Para metodología de cálculo del presupuesto de impacto ecológico y especificación del estándar de conservación, ver apéndice F, Manual de Operaciones Biológicas. Para protocolo de cumplimiento automatizado de cuota de gestión de visitante y restricción de contabilidad económica, ver apéndice H, Manual de Operaciones de Gobernanza. Para especificaciones de distancia específicas de especie del protocolo de aproximación y parámetros de restricción de proximidad de gestión de propulsor de escafandra, ver apéndice F, Manual de Operaciones Biológicas. Para protocolo de contribución de datos delegado del común de investigación y estándar de anonimización de datos de encuentro de participante, ver apéndice H, Manual de Operaciones de Gobernanza. Para requisitos de encuadre honesto del programa de aventura y especificación de contenido de orientación precesión, ver apéndice H, Manual de Operaciones de Gobernanza. Fin de la parte B, la experiencia del visitante. Gracias por leer el newsletter de MXTM. Suscríbete gratis para recibir nuevas publicaciones y apoya mi trabajo con BTC, envía o con dinero fiduciario en PayPal, /Martín Chartrán. Nota de Substack. Todo sistema de transporte revela la civilización que lo diseñó. El automóvil revela una civilización que valora la velocidad individual sobre todo lo demás, el metro revela una obsesión con la densidad colectiva. Pero, ¿qué revela un submarino de pedales? Revela una civilización que argumenta que la experiencia del movimiento importa tanto como el destino mismo. En la última entrega de la serie Sueño de tubería, nos sumergimos profundamente en la experiencia del visitante de la red de tubo de cristal, desde los cascos de laminado CO estruido diseñados para coincidir con el índice de refracción del agua de cenote, hasta los acopladores magnéticos a través del casco que eliminan las penetraciones estructurales, hasta los rebreaters activos que permiten a los participantes humanos observar a las poblaciones nativas de Boto sin romper su línea base acústica. No estamos construyendo un juego de rol de mesa, estamos construyendo un modelo de mundo fundacional. Lee el desglose clínico completo de la infraestructura, los sistemas de flotabilidad a velo, y el argumento civilizatorio de triple registro del safari subterráneo abajo. Post X. Todo sistema de tránsito revela a sus arquitectos. El ciclo submarino es un argumento civilizatorio de que el acuífero vale la pena experimentarse, no como un obstáculo, sino como una colaboración. Sumérgete en Sueño de tubería parte 6, la experiencia del visitante. Astax. Almohadilla MXTM, almohadilla Pirate First, almohadilla Tsunamix, almohadilla Sueño de tubería, almohadilla Tubo de cristal, almohadilla Acuaformación, almohadilla Diseño descentralizado, almohadilla Local primero, almohadilla Ingeniería de sumergibles, almohadilla Ecología de cenote, almohadilla Ecología de Boto, almohadilla Flotabilidad a velo, almohadilla Visera LON, almohadilla Safari subterráneo, almohadilla Arquitectura terrana, almohadilla Infraestructura como arte, almohadilla Competencia ecológica, almohadilla Redes descentralizadas, almohadilla Local, almohadilla Urbanismo subsuperficial, almohadilla Soberanía radical, almohadilla Construcción de mundos, almohadilla Modelo de mundo fundacional, almohadilla Infraestructura P2P, almohadilla Escritores de Substack, almohadilla Gradiente continuo, almohadilla Historia futura. Discussion about this episode. Comments. Restacks. Recent episodes. Sueño de tubería parte 5. 11 HRS Ago, MXTM Acá Paire Tunoru VJ Tsunami X. Pipe Dream part 8A. Julio de 16, MXTM Acá Paire Tunoru VJ Tsunami X. Sueño de tubería parte 4. Julio de... La línea está dibujada. De un lado, el sueño estéril del capital. Del otro, la realidad de la supervivencia. Lo que está realmente disponible en la zona de transición más legible del mundo. 23 de junio de 2026. Antecedentes de este texto. Pirate First. Lo que quiero decir es que no quiero reescribir el libro de 8 partes sobre Aldea Sama, sino escribir uno contracultural sobre el mismo tema, orientado hacia la juventud desclasada, con el propósito de ejercer presión sobre la cultura estancada del capital inmobiliario que está jugando el juego de la espera, tanto con ellos como conmigo mismo en este momento. Claude, ahí, es un movimiento mucho más certero que una revisión. Una revisión argumenta con la fase 1 en los términos de la fase 1. Un documento contracultural crea una autoridad paralela, una que no necesita el permiso de la lógica inmobiliaria para ser legítima. Lo que realmente estás proponiendo. No una crítica del manual. No una propuesta de desarrollo alternativo que busque aprobación de los desarrolladores o los municipios. Un documento de convocatoria.
Escrito directamente a la juventud. Saltándose la capa institucional por completo. Tratando el terreno como ya disponible para la ocupación porque en términos prácticos lo está. El capital inmobiliario que juega el juego de la espera tiene una vulnerabilidad específica, el terreno vacante no genera cultura, ni historia, ni legitimidad. Solo permanece ahí, depreciándose en valor simbólico mientras se aprecia sobre el papel. Un documento que le dice a la juventud: aquí está lo que hay disponible, aquí está cómo habitarlo, aquí está lo que puedes construir con casi nada. Ese documento ejerce presión exactamente donde el juego de la espera es más débil. La asimetría. Paname se levanta, la era digital se alza y la IA no es el fin, es un nuevo sueño que abraza. Impulsa nuestras voces, rompe los viejos esquemas. El futuro ya está aquí, solo hay que amarlo sin problemas. Sin reclamar Juntos territorios creamos físicos para forjar nuestra propia soberanía y para reinventarte desde cero. Aldea Zama. Un distrito, una zona de reencuadre para individuos de alta agencia. Aprovechemos nuestra arquitectura liminal y nuestro marco de validación de sueños. Este es tu resumen directo al grano sobre el modelo de gremios postcorporativos. Básicamente, este manual, basado en el proyecto del Distrito de Transición allá en Aldea Zama, te explica exactamente cómo armar una comunidad autónoma que sobreviva a largo plazo, literal, sin depender de las corporaciones de siempre. Primero, hablemos del gremio real. Olvídate de esa fantasía medieval o de freelancers trabajando sin lazos. Esto es una disciplina súper estricta de compartir un espacio físico y pasarse el conocimiento operativo. Piénsalo como la receta secreta de tu abuela. Ningún manual corporativo te la va a enseñar. Tienes que meterte a la cocina y ensuciarte las manos con quien ya sabe hacerla. Segundo, hablemos de la iniciación por mérito. Aquí no subes por palancas. El progreso se gana en un sistema de 4 niveles, desde el novato hasta el guardián de la cultura. Los líderes aquí son multiplicadores de continuidad y su chamba es confesarte sus peores fracasos porque, neta, ¿de qué te sirve un mentor que solo presume sus éxitos y te esconde los errores que realmente te enseñarían a sobrevivir? Finalmente, llegamos a la estabilidad recursiva. Una empresa tradicional es como una mesa, le quitas la lana de afuera y ¡pum!, colapsa. Pero esta comunidad es más bien como una llama, donde el simple hecho de compartir conocimiento genera toda la energía necesaria para mantenerse viva solita. Una comunidad verdaderamente estable no se construye con reglas impuestas desde afuera, sino forjando una cultura implacable, donde el conocimiento honesto se hereda cara a cara. Bienvenido al Distrito de Transición Postcorporativo en Aldea Zama Tulum. Esto no es simplemente un retiro, es una reorientación. Para forjar nuestra propia soberanía. Bienvenido al Distrito de Transición Postcorporativo en Aldea Zama Tulum. Esto no es simplemente un retiro, es una reorientación. Un distrito, una zona de reencuadre para individuos de alta agencia. Aprovechemos nuestra arquitectura liminal y nuestro marco de validación de sueños. Aquí tienes tu resumen rápido sobre el Distrito de Transición Postcorporativa en Aldea Zama Tulum. Básicamente, este manifiesto nos revela cómo un desarrollo inmobiliario de lujo a medio ocupar es literal el lienzo perfecto para crear una comunidad innovadora de profesionales que buscan dejar atrás el mundo corporativo y reinventarse. Primero que nada, hablemos del problema físico. Resulta que Aldea Zama construyó un cascarón excelente, pero ¿sabes qué? Falló en crear el organismo, o sea, una comunidad de verdad. Hoy por hoy, el lugar está en pausa, en un estado totalmente liminal. Imagínate tener el hardware más caro y top del mercado, ahí arrumbado en un rincón, nomás esperando a que alguien le instale el sistema operativo correcto. Es una locura. Segundo, este estado de pausa genera una urgencia tremenda. Un espacio así, a medio llenar, atrae naturalmente a profesionales que también están reestructurando su propia vida. Pero, ojo, la ventana de oportunidad se está cerrando súper rápido. Y seamos realistas, ¿de verdad podemos ganarle la carrera a los desarrolladores tradicionales que solo quieren recuperar su lana bajando las rentas y metiendo cualquier negocio X? Finalmente, la gran solución a esta carrera contra el tiempo es lo que el manifiesto llama reactivación narrativa. Olvídate de levantar más edificios de golpe. Esto se trata de construir una historia primero. Es crear el mito, la vibra y la red social para que la gente muera por estar ahí, mucho antes de que llegue más capital externo. Es básicamente darle vida a los espacios vacíos tal y como están ahorita. La infraestructura de concreto ya está lista. Ahora es el momento de que la cultura tome el control. No archivar. Ejecutar.
soberano por diseño. Quema el testamento. Publica el protocolo. Y el juego está amañado para los muertos. Nacimos en sistemas diseñados para fantasmas, bucles industriales, jaulas legales, guiones familiares escritos antes de que pudiéramos hablar. El trabajo es recompensado. La intención es ignorada. La obediencia se hereda. La visión se disputa. El artista construye. El sistema espera. Espera para tasar el cadáver. Espera para higienizar la obra. Espera para venderle los huesos de vuelta a los vivos. Esto no es un error. Es el modelo de negocio. Supertierra, la era de los simios. Y porque eso está a punto de cambiar. En construcción, informe de progreso. Lo que estamos construyendo. ¿Por qué nada como esto existe? ¿Y por qué eso está a punto de cambiar? Pirata primero AKMXTN, Behind Tsunamix. Susik. 19 de mayo de 2026. Déjenme decirles qué es esto. No a qué se parece. No en qué categoría encaja. No de qué toma prestado. ¿Qué es? La era del pressure pump comienza aquí. Proyector de películas. Almohadilla Supertierra, la era de los simios, almohadilla ciencia ficción dura.